¿Cuánto llegas a facturar con Iman? En los 2 años que estuve con él, le hice más o menos 1,5 millones de dólares o de euros, ya no me acuerdo. Vale. En el primer año, por ejemplo, sé que me agendé un poquito más de 500 reuniones para mí mismo. Cogí más de 2.000 reuniones y pues hice pasta. Este mes llevo 150.000 euros. El mes pasado hice 101.000 euros. El mes anterior a ese, la verdad que no me acuerdo, pero sí que he mirado los últimos 3 meses, pues me ha pedido la media y he hecho 303.000 euros en los últimos 3 meses. Si no estás dispuesto a soltar 200.000 pavos, así de una, nunca te va a entrar así de una 200.000 euros. Claro. Me metí en una Hero 2, que se le llama, y me trajo la segunda pipa y esa sí que me mandó a tomar por culo, tío. ¿Y dónde fuiste? ¿Dónde fuiste? No lo sé, tío, pero vi mucha luz. Pues fue como un túnel, tío, un puto túnel de la velocidad de la luz. Una velocidad espectacular. Yo he escuchado incluso, Cristian, que has dicho que no serías la persona que eres ahora sin los hongos. Y más o menos al año, ¿cuántas trips te pegas? Los servicios secretos. Bienvenidos a la estamos? segunda temporada de Trippers Podcast. ¿Cómo estamos? Estamos de vuelta. Te pide palmas no sé cuánto dinero. He tenido algo grande, no sé qué. de Afganistán y pasar a Birmania. Te lo juro que de los mejores podcasts que me lo he pasado. Probablemente el mejor podcast en el que he estado. Ha sido un poco un placer. Espero que Me haya he pasado de estado a puta gusto. madre. Stay tuned. Pues bienvenidos un día más a Trippers Podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Todo muy bien, ¿tú qué tal, hermano? Perfecto, muy bien. Hoy estoy especialmente tripper. Sí, tío, hoy es un poquito más tarde de lo habitual. Grabamos normalmente un poco más pronto, un poco más tarde. Un poco más tarde, sí. Y nada, hoy la verdad es que tengo muchas ganas porque hoy tenemos el gran honor de poder hablar con Christian Bresser. Un placer, chicos. Así ¿Cómo se estás? pronuncia. Bienvenido. Así ¿Estamos se bien? dice. Sí, Christian Bresser. Bresser. Me gusta el apellido. ¿De dónde viene, tío? Pues la verdad que no te sabría decir exactamente, pero creo que es una mezcla entre francés, holandés y belga de hace muchísimo tiempo. Ok. Vale. Pero por ahí, por el norte. Porque tus raíces, ¿de dónde son? Soy medio español, medio holandés. Ok. Ah, holandés. Sí. Hostia. ¿Pero has vivido ahí en Holanda o has vivido toda la vida en España? Nada, yo me he criado aquí en España. De Vale, toda la vale. vida. Es más de familia, ¿no? Correcto, mi padre es de Holanda y mi madre de España. Muy Qué bien. bueno. Oye, para que la gente te conozca un poquito, Cristian, nosotros sabemos, obviamente, porque hemos preparado la charla, la verdad es que tenemos muchas ganas de hablar contigo. Fue interesante, además, porque no te conocíamos de nada y justo Luis, nuestro filmmaker, vio la charla con Adrián y nos Sí. lo pasó. Y en cuanto vi tu personal brand y vimos un poquito lo que estabas comentando en la charla, dije, yo creo que este es muy tripper. Este es súper tripper. Súper tripper. Básicamente. Tiene muchas experiencias como nosotros, así que podemos tener muy buena charla Sí, y una charla profunda. intercambiar energías. Buenísimo. Así que, ¿quién es Cristian, tío, para la audiencia? Hostia, pues la última vez que me preguntaron eso en el de Adrián, probablemente tú casi. Ah, ¿te lo preguntó también? Sí, me quedé un poco a lo. Hostia, es una pregunta un tanto profunda, ¿no? ¿Quién es Cristian? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Es como una profundidad, pero bueno, tras darle un par de vueltas, al fin y al cabo, soy persona, soy humano, como lo quieran poner. Tengo 24 años ahora, iba a decir 23, no, tengo 24 años, soy del 99. Nacido y criado en España. Nací en Alcoy, que es una ciudad, pueblo, se podría decir, de por ahí de la zona de Alicante. Y entre otras cosas, me gusta mucho la naturaleza, me gustan los coches. Una palabra con la que me etiqueto, psiconauta. Pues al fin y al cabo están los astronautas, los que van por los astros, y luego están los que van por el psyche, que se le dice en inglés. Me gusta meterme muy profundo para adentro y conocer bien de qué estamos hechos, quiénes somos, por qué estamos aquí. Y luego, pues por otra parte, soy emprendedor y aquí estamos. Qué bueno. Muy bien, vale. tío. Ahora hablaremos un poco de. Luego separaremos un poco por temas, un poco la charla para Sí. saber un poco pues, a qué te dedicas en el mundo de los negocios, también tu faceta de psiconauta, como has dicho, Exacto. tus principios de vida, tus valores. O sea, a mí me gustaría empezar un poquito por tu historia, así brevemente, para que te conozcamos un poco más a ti, la evolución que has tenido como persona también. ¿Cómo fue un poco tu infancia / adolescencia? Fue jodida, tío. ¿Y eso? ¿Por qué? Jodida en el sentido de mis padres se separaron cuando yo tenía uso de razón, o sea, 2 años, 1 añito y Ok. medio. Bueno, que aún ni tenía uso de razón, vaya. Se dice que a los 2 es cuando empiezas a desarrollar el ego. Ajá. Y siempre han estado en una batalla, una guerra un tanto intensa, y yo pues de por medio, ¿no? Yo como el arma que se usaban entre uno y el otro. ¿Eres hijo único? Por parte de madre, sí. Por parte de padre tengo un hermano, 6 años más pequeño, Ok. de Pero 18 en ahora. aquel entonces eras. En hijo aquel único. entonces era único, correcto. Entonces, bueno, tuve que desde una muy temprana edad desarrollar un sentido un poco más agudo de quién me está diciendo qué. O sea, mi padre me dice algo de mi madre me dice algo de mi padre. ¿A quién creo? ¿No? Claro. Entonces, por esa parte fue un tanto jodida. Sí que me podría meter un poquito más profundo, pues a los 12 años pasó algo que, bueno, que espero que no le pase a nadie, pero literalmente me tuve que enfrentar a mi madre en tribunales. Un poco influenciado por mi padre. Y entiendo perfectamente la postura desde la que me influyó mi padre y entiendo también la postura desde la que se defendía mi madre.
Tardé unos años en ser consciente de lo que había pasado, pero bueno, pasé casi un año entero sin ver a mi madre durante ese tiempo. Imaginar, ¿no? Lo que tiene que ser... Tienes 12 años, no te enteras muy bien de la peli y estás teniendo que... O sea, estás haciendo algo que a tu madre le ha cambiado la vida por completo. Claro. No a muy buenas. Luego también soy consciente que, bueno, si a mi madre le pasó eso es porque el universo sabía que él tenía que recibir eso por A o por B. Pero bueno, eso fue una etapa muy jodida de mi vida, pues a la vez no tenía amigos apenas. Tenía un amigo con quien, bueno, pasaba algún rato de vez en cuando, pero no encajaba ni con los que jugaban a los videojuegos, ni con los que a los 13 o 14 ya se pensaban más mayores de lo que eran y empezaban a quedar. O sea, era siempre como Cristian, el que le gusta estar en el campo. un poco a tu bola, no en el campo, no conectando mucho con la naturaleza. Exacto, en el campo, con los motores, con mi padre, siempre un poquito más inocente, no muy espabilado. O sea, la peña vestida de una forma, pues, a mí, no sé, tío, yo iba como, pues mírame, ¿sabes? Y la verdad que hasta los 17, casi 18, no encajé en ninguno de los grupos de la clase. Okay. Y fue jodido en ese aspecto. Pues siempre solo, en el patio solo, me castigaban y me daba igual, porque era, o sea, pues sí, que me puedes castigar, si total, no iba a hacer otra cosa que estar aquí sentado, ¿sabes? Claro. Entonces, por esa parte, a nivel parental fue jodido, por ese enfrentamiento entre ambos, y es como ser el arma entre los dos. Y a nivel social, en el colegio, pues también jodido porque no encajaba, y luego a nivel profesores también. Eso, normalmente las personas que han tenido una infancia así complicada, tanto a nivel social, familiar, siempre como tienen algo como que les sirve como vía de escape para aislarse o enfocarse en algo alternativo a lo que todo el mundo hace. En tu caso, ¿tenías algo que te hiciera desconectar de todo este ruido, de toda esta burbuja en la que estabas metido? Muy buena pregunta, tío. Por un lado, los coches. Me tiraba mucho rato viendo vídeos de coches. ¿Vale? Más de lo que a lo mejor debería. Ojalá a los 15 hubiese podido tener el carnet y ir a hacer el gama por ahí, pero no podía. Y cuando no estaba haciendo eso, estaba entrenando. Ya desde ¿Qué entrenabas? ¿Gimnasio? Gym, sí, ¿Vale? Calistenia. Sí. Okay. De los 12 a los 16 era más calistenia, ¿sabes? Porque o sea, me inculcaron eso que de pequeño no puedes hacer pesas y tal. Y a la que me hice un poquito más mayor, pues empecé a ir al gimnasio y era como despertar, tocarme los huevos, porque no hacía mucho, ir al colegio las horas que tenía que ir, que también fue un poco curioso, mis últimos años de colegio, porque no tenía muchas asignaturas. Vale. Gimnasio, ir a casa, ver vídeos de coches y poco más. Y luego entraron ciertas sustancias y pues por ahí también me escapé un poquito. Vale. Muy bien. Tío, y eso como vía de escape, que me parece fundamental que lo comentes, porque a veces yo creo que hay gente que, bueno, se siente un poquito más aislado, un poco más único, que no se adapta a ninguno del tipo de grupos, ni del colegio, ni familia. Pero también creo que es importante analizar y reflexionar sobre qué supuso eso para ti. Yo creo que conozco, por ejemplo, en mi caso no es así. Yo siempre he sido un chaval bastante enérgico, bastante sociable, con muchos amigos, muy echado para adelante. Pero sí que he notado, yo por ejemplo era de los que siempre me interesaba llevarme con esa persona un poco rarita en la clase. O sea, no era el que hacía bullying, todo lo contrario, sino me interesaba ese tipo de gente porque me atraía. Porque siempre he pensado que piensan de una forma diferente y quiero absorber esa energía también, ¿no? Y creo que además les refuerza de una manera muy concreta. Sí. Creo que luego crecen de una manera diferente porque reflexionan y tienen un proceso introspectivo un poco más, yo diría profundo, pero también más rápido que los demás, porque al final se plantean cosas con 12 años que una persona con 12 años a lo mejor no se plantea. Correcto. Tú, por ejemplo, todo ese proceso de sufrimiento, ¿cómo te sirvió a ti para mentalmente y de desarrollo individual? Tío, si no hubiese sido por el no encajar en clase, no habría tenido tiempo, que por ejemplo se me ha olvidado mencionar una cosa, indagar acerca de emprendimientos con trading, por ejemplo, que fue como lo primero que vi así de que se podía hacer dinero de una forma alternativa. Y dije, ¿esto qué es? Entonces, exacto. Sí. De no ser por el no encajar, no habría tenido ese rato para yo meterme en tópicos que la gente no se metía, ¿no? Oye, ¿cómo puedo ganar dinero con 16 años? ¿O cómo puedo ganar dinero con incluso 14? Ya estaba dándole al coco. Y luego, por otra parte, ya más a nivel familiar, el tener que quitar el ruido y ver, vale, ¿cuál es realmente la intención de esto que me está diciendo mi padre? ¿Cuál es la intención de lo que me está diciendo mi madre? ¿Es por mi bien? ¿Es por su bien? ¿O es por el bien de la otra persona? Y eso creo que me ha dado un sentido muy agudo a la hora de hablar con las personas, de ver, vale, esto que quieren o que me piden o que me dicen, ¿de dónde nace? Y bueno, luego he dicho, ¿no? Que los tiempos duros hacen hombres fuertes y los hombres fuertes hacen tiempos buenos. Y los tiempos buenos y fáciles hacen hombres débiles. Pero, ¿Tú crees que hubieras llegado al mismo punto empresarial que has llegado de éxito
si no te hubiera pasado todo lo que te pasó durante la adolescencia? No. No. No, porque no habría tenido tiempo para indagar en, como digo, pues trading, por ejemplo. O Vamos por ahí. fotografía. ¿Cómo fueron estos inicios, por ejemplo, en el mundo del emprendimiento? ¿Te venía desde muy pequeño? ¿Has tenido tiempo libre y te has centrado un poco en lo que podías hacer? ¿Cómo podías empezar a ganar dinero? ¿Eso te viene de familia también? ¿Tus padres son emprendedores o has sido el primer emprendedor de la familia? Mis padres han sido emprendedores. Vale. Mi padre fue piloto, pero acrobático, no de comercial. Y mi madre siempre emprendedora también. Pero tengo en mi mente sé el acontecimiento por el cual me metí en el mundo del emprendimiento, Vale. o qué es lo que me ha dado estas ganas de lograr cierto estatus económico. Y es que por parte de mi madre siempre ha sido como clase media para baja. Desde que tengo uso de razón era como más bien media, pero luego como que fue más a baja. Por parte de mi padre siempre estábamos en clase alta hasta que llegó una crisis. Vale. Y supe lo que era no tener para unos pantalones nuevos. Y eso tenía 11 años, 12... Sí, entre mis 12 y mis 14, 15 años se pasó muy mal en casa de mi padre. El 2008, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, y que se arrastró, claro. O sea, Sí, fueron- pegó en el 2008, pero una Sí, cola sí, así claro. un tanto larga. Entonces, ya como que mi padre me ancló un estilo de vida abundante, con lujos, y cuando me quita toda la posibilidad de yo experimentar eso, mi cuerpo naturalmente buscaba ese estándar. Claro. Y fue como a mis 14, 15 y ahora como, tío, ¿cómo coño hago yo para ganar dinero y comprarme el iPhone? ¿O cómo hago para ganar dinero y comprarme el iPad que me gusta? ¿Sabes? Muy materialista, obviamente, y soy muy consciente de que en aquel entonces no tenía ni 2 neuronas, pero me incitó a buscar formas. Y lo primero que pensé es, bueno, pues me pongo a trabajar. No puedo porque tengo 14, 15 años. Entonces, ¿qué hago? Me voy a comprar una cámara. Ahora, ¿cómo me compro la cámara? ¿Sabes? Para echar fotos y hacer sesiones. Y di con que se puede uno hacer árbitro de fútbol con 14, 15 años. Y yo, ¿qué? No me he visto un partido de fútbol en mi vida. No se da la pelota. Pero sí silbar. Exacto, pero se puede hacer. Así que el verano de mis 14 a mis 15, que no me acuerdo que tuyo que 2014, 2013, una cosa así, lo sacrifiqué todo el verano para ponerme a estudiar para árbitro de fútbol. No me acuerdo de nada de lo que aprendí, pero bueno. Y me saqué el título y me puse a pitar y ya pues a mis 15 años era el único de clase que estaba ganando 4 pelas. O sea, a lo mejor me sacaba 200, 300 euros el fin de semana porque me hicieran bullying. Bueno, está bien. Y Te gritaban como locos. No, sí, era- Encima, ¿árbitro de adultos o árbitro de niños? De niños. árbitro de niños y poquito a poquito Sí, pero ir que los subiendo. padres son peor que los niños. Eso te iba a decir, ¿sabes? Durísimo. Y pues ahí es como que empecé a hacer dinero. Luego mis padres me compraron la cámara que me quería comprar. Me la dieron de sorpresa para Navidad, lo cual recuerdo perfectamente. Estábamos en Valencia, en casa de los abuelos. Y fue muy duro para ellos sacar esa pasta en aquel entonces para la cámara. Pero a través de eso me puse a vender sesiones a 20 euros la hora. Y pues cogí a alguna que otra persona y les hacía unas fotos. Qué bueno. Y me llevaba mis pelas. Entonces, entre lo de árbitro y las fotos es como empecé. Y luego ese dinero lo fui metiendo en cuentas de trading, pero falsas. Vale. O sea, para practicar un Ah, poco. lo de las míticas demo, ¿no? Exacto, las demo. Eso iba a decir. Qué bueno. Y una cosa, ya para un poco evolucionar a nivel de eso serían tus primeros emprendimientos, pero hemos dicho que a los 17, 18 como que sí que das un pasito más a nivel espiritual, te conoces, pero para mantener un poco el tema este de educación, ¿decides ir a la universidad o decides no ir? No, tío. Yo toda mi vida pensaba que iba a ser piloto. Vale. Piloto de aviones, quería seguir los pasos de mi padre, pero lo que es toda la vida es toda la vida. O sea, yo no estudiaba en el instituto, iba a un colegio privado, que era inglés, un sistema educativo inglés, y no estudiaba porque digo, a mí qué más me da las notas, y lo de piloto es privado, ¿sabes? Y ahí que me fui a lo de piloto y luego pues me di cuenta que el camino por el que iba no me iba a llevar a algo muy distinto a lo que a lo mejor te podía llevar una carrera, pues como por ejemplo médico. Sí, te pueden pagar más que en un trabajo normal y corriente, pero sigues teniendo que intercambiar tu tiempo por dinero, sigues atado a una ubicación, sigues atado a un horario. ¿Y era piloto comercial o...? Sí, a ver, yo me estaba sacando el ATPL, que se le llama, que es para poder volar en aviones comerciales o que te paguen por volar. Vale, Está el ok. CPL y el ATPL, pero dije, tío, a ver, apagar incendios, eso me llamaba un poquito más, pero no pagan una mierda. Transporte aéreo así de mercancía,
también pagan más, pero sigue siendo un avión, tío, que no sé, es como un autobús. No te lo pasas igual de bien en un autobús que en un Lambo, ¿sabes? Claro. Y yo lo que quería era pasármelo bien. Tú con los querías el aviones. Lambo. Exacto. Entonces era como, no sé, tío, no sé cómo puedo llegar a vivir el estilo de vida que quiero con esto que estoy haciendo. Pero ¿hubo algún momento clave que tú dijiste, vale, dejo esto ya y voy a empezar con otra cosa? Sí. Estaba a punto de ver un vídeo de YouTube de un Audi RS6 C7, que es con el que he venido, y que en aquel entonces era como el coche de mis sueños. Lo tenía a fondo de pantalla. Y bueno, un día más viendo vídeos de coches, como os he dicho. Un día más en la ¿Sabes? oficina. Después de las clases, haciéndome mi canutejo, me pongo el vídeo. ¿Esto qué edad tendrías? ¿19? 18. Aún tenía 18. Estaba en Requena, que está cerca de Valencia, estudiando para lo de piloto. Y pues eso, voy a poner el vídeo y me sale un anuncio de un chaval que dice que había ganado una pasta. Y yo, a este tío lo he visto ya en Instagram. Pero claro, yo pensaba que no había gente de esa edad que ganaba tanto dinero. Entonces yo cuando le vi en Instagram pensaba que era pues pasta a los papis. Pero vi luego el anuncio y dije, hostias, ¿Te parece real? esto suena a humo que flipas. Pero bueno, voy a ver qué es todo esto, ¿sabes? Y me metí, indagué y me di cuenta de que definitivamente este chaval estaba haciendo mucha pasta. Y dije, fuck, si este tío puede, yo también. ¿Y con qué era? ¿Trading? No, ¿sabéis quién es Iman Gadzhi? Sí. Ah, sí, claro. De él. Ah, era él. Correcto. Y pues ahí es como cuando dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Vale, entonces ahí en ese momento dices, vale, quiero dejar esto, me quiero enfocar en MMA, supongo, que es lo que Correcto. hace ahí. Sí, que no Entonces, tenía ni idea lo que era. Pero ¿cuáles son los siguientes pasos que tomas? los siguientes pasos es una semana, 2 de decir, hostia, tío, ¿cómo le digo a mi padre Que no vas a estudiar. que no voy a seguir con esto? O sea, he metido 50.000 pavos ya en la formación, Buah, que es pasta. durísimo. ¿sabes? Y no se puede recuperar. Y no se puede recuperar. Y en teoría me quedaban 7 meses para terminar. Pues se supone que en 15 meses puedes sacarte el título de la TPL. Claro, eso sí eres un genio, ¿sabes? Porque son 14 asignaturas, ni una tiene que ver nada con la otra, es un percal. Pero claro, en la mente de mi padre y de toda mi familia es como, tío, te quedan 7 meses, no me jodas. Ya, acábalo y luego ya... Acábalo ya lo que cojones. quieras. Pero yo sabía que no eran 7 meses. Y ni que fuesen 7 meses, no voy a perder 7 meses. En 7 meses puedo estar en una situación totalmente distinta. Sí. Y claro, yo en mi cabeza pensando, macho, no sé si puedo hacerle esto a mi padre. Mi padre es la ilusión de toda su vida que yo sea piloto también. Y ha sacrificado una cantidad de pasta que, sí, hay quienes escuchen y, hostia, pues si ha podido pagar 50.000 euros porque tenía dinero. No, es porque ha sacrificado muchísimo para yo poder estar ahí. Como que, no, percal. No, percal. Un percal. ¿Y cómo fue el día, el momento en el que se lo dijiste? Pues le llamé por teléfono, tío. Ah, por teléfono, bien hecho. Le llamé por teléfono. Él sí que los 2 fines de semana de antes que había ido a casa, porque me iba todos los fines de semana a casa, ya como que me había visto un poco apagado. ¿No? Pues estás haciendo algo que no está alineado con tu visión, tío. Y él como que me lo notó, pero yo no dije nada. Y él dijo, fuerte, aguanta, termínalo. Y yo, sí, papá, sí. y un día pues le llamo y le digo, papá, nah, Se acabó. se acabó. No puedo. Y me dice, ¿pero qué vas a Sorry. hacer? Y yo, pues a ver cómo te lo explico. Es MMA. Le voy a ¿El comprar qué? el Pum, curso colegas. a uno de YouTube. ¿Sabes? Y él, ¿pero tú estás loco? ¿A un tío de YouTube, de internet? ¿Cuántos años tiene? 17. Y yo, Pero No, ¿este quién es? ¿Este quién es? Hundido. Este es un pipiolo. obviamente, o sea, se pensarían que me había pegado mal el canutejo o algo, ¿sabes? Que se me había ido la chota. Encima empezaste pronto, ¿eh? Ahora hablaremos de eso, pero joder. Sí, pero yo tenía muy claro lo que iba a hacer. Vale, entonces le compraste el curso a Iman Gadzhi. Me fui de vuelta para casa. Vale. Obviamente, imagínate la energía que había en casa. ¿sabes? O sea, mis tíos, hasta mi tío más lejano, que en el que no había hablado en 4 años, me llamó para decirme, ¿pero tú estás loco? ¿Tú crees que sentían decepcionados tus padres? Claro, tío. ¿Y tú cómo llevas eso? O sea, me daba igual porque tenía un plan. Vale. Tenía un plan y sabía que lo iba a llevar a cabo. Ok. Ajá. Y, en fin, vuelvo a casa. Yo tenía 250 euros en Bitcoin. Los vendí. Tenía un iPhone 7, creo que era. Lo vendí, me compré un iPhone 6 de segunda mano. Lo que me sobraba, pues lo puse al bote también. Me dejó un amigo, Steven, que ahora trabaja conmigo, me dejó 200 euros. Y otro amigo me dejó 500 pavos. O sea, que compré el curso prácticamente financiado por otras personas. Y compré el curso. Me puse a tomar acción. El mismo día que compré el curso, por cierto, eso es un dato muy curioso, se me rompió el ordenador que me estaba dejando mi amigo. Hostias. O sea que no tenía ordenador, tenía un iPad hacía no sé cuántos años y el móvil de segunda mano.
Pero dije, bueno, para buscar en internet y apuntar el número de teléfono en una libreta me sirve. Así que me hice una lista de, creo que fueron 23, sí, exacto, me acuerdo, 23 números de móvil, bueno, desde Alicante hasta Valencia. Vale. Y yo, todo tartamudo que era en aquel entonces, incluso a día de hoy hay veces que, ¿sabes?, que me sale un poquito, incluso lo habéis visto, pero cogí el teléfono y bueno, llamo para ver si teníais servicios de contenido y de Facebook y tal. Y me agendé 2 reuniones en las primeras 23 llamadas. Pero para que la gente lo entienda, o sea, te compras el curso y el curso ¿de qué va? De SMMA, de cómo montar una agencia de marketing, vale, sea de Facebook Ads, sea de gestión de contenido. Gestión de contenido, gestión de redes Entonces sociales. aprendes un poco digital. cómo gestionar todo ese contenido, cómo hacer Facebook Ads, todo eso. Exacto. Y una vez, mientras lo haces, que tampoco tendrías mucha idea porque acabas de empezar, tomas acción para conseguir tus primeros clientes. Tal cual, o sea, me compré el curso, me lo fundí en una sentada. Al día siguiente ya me estaba haciendo la lista de números, por la tarde me puse a llamar, me agendé 2 citas para el día siguiente. Vale. La primera, terrible. O sea, el dengue en las piernas de Andrés. Te dijeron, no nos interesa, gracias. Sí, básicamente. No, pues mira, mándame un correo. Yo, sí, te mando un correo. Lo que quieras. Y la segunda la cerré por 900 euros al mes, en efectivo, que me pagó encima, encantado. Y estuve trabajando con ese hombre 3 meses en una relojería de Benidorm. Y pues tuve mi primer cliente a los 3 días de comprarme el curso. ¿Sabes? Y me acuerdo que llegué a casa y dije, papá, ¿qué? Claro, eran 900 euros al mes, tampoco me podía independizar ni nada. Entonces él me dijo, bueno, tú sigue así, pero esto no es todo. Y yo, ya, bueno, pero es empezar. Entonces, ¿cómo fuiste luego escalando ese negocio? Conseguí un par de clientes más, Vale. me planté en 3.000 euros al mes a los 2 meses, literalmente, o sea que me fue relativamente bien. Tenía 18 a punto de los 19. ¿sabes? Llamando como un loco, claro. Llamando como un loco. ¿Cuántos clientes tenías ahí haciendo 3.000 al mes? 4, vale. 4. Cobrabas unos 800 por ahí, ¿no? Sí, unos 800. Y básicamente 900. el trabajo esencial para que la gente, porque sabemos la audiencia que quiere saber todo detalle, el 90% es Facebook Ads, ¿no? Para que la gente lo Exacto. entienda. Yo les ofrecía Facebook Ads, pero también iba, por ejemplo, al sitio de los relojes iba y hacía las fotos de los relojes yo. Vale. Porque tenía la Ah, cámara. claro, es que también eras... Exacto. Vale, o sea, le Ya das un también un poquito poco de del servicio contenido. completo. Exacto, Vale, exacto. qué bueno. Tu contenido para tus Facebook Ads, básicamente. Correcto. Vale, hacemos todo. Que no tenía ni puta idea de lo que hacían, ¿verdad? Pero bueno. Te Yo ganar iba pasta. con toda la confianza del mundo Te y... ganar pasta. Como ya hay que está. hacer. Exacto. Y bueno, al cabo de no sé cuántos meses, tío, me hizo Fran Pascual una entrevista Vale. y pues mucha peña me empezó a preguntar, Cristian, tío, ¿cómo lo has hecho? Esto era después de haber hecho mis primeros meses de 9.000, 10.000 euros. Vale, o sea, en ya llegaste beneficio. al 10K mark, ¿no? Al al famoso exacto, 10K a month. Exacto, pero he de admitir, eran cosas puntuales. Un mes hacía 10, el otro mes hacía 3. Vale. Y luego a lo mejor otros 8 y luego 4. Sí, pero que es una locura en Está España. muy bien, joder, y con 19 Bueno, exacto, años... para mí era No, una el puto amo, locura. el puto amo, el Exacto, puto amo. yo me sentía el puto amo, el rey del bambo. Tu padre estaría flipando, porque claro, 900 al mes no, pero 6.000 al mes, Claro, hostia, y un hijo, mes, 6.000, 10K. Exacto. 6.000 no factura ni un médico en España. Literal. Entonces, bueno, allá como que empecé a coger más confianza en el juego que es el emprendimiento. Y pues eso, me hizo la entrevista a Fran Pascual y la peña pues como que me empezó a preguntar, tío, ¿cómo lo has hecho? Enséñame, tal. Y caí en la trampa de sacar una formación de cómo montar una agencia de marketing, ¿sabes? Y te cayó de todo, ¿no? Y me cayó de todo, pero bueno, eso es lo de menos. La peña estaba contenta, ¿sabes? Que es lo mejor. En plan, la peña estaba contenta con lo que les entregué. Pues no había mucha peña en aquel entonces vendiendo una formación de SMMA en español. Había alguno que otro, que era un tal Selu, que es un puto crack también. Entonces fue como, pues aquí estoy, ¿sabes? Con mi agencia, que hasta los huevos de ella, porque no me entiendo con los clientes, no, Vale. ¿sabes? No es el modelo de negocio que más me flipa, pero me da de comer, me acabo de independizar, ¿sabes? Ya estoy en mi casita con quien era mi ex y vendiendo una formación. Y luego llegó pues, un evento un tanto curioso que ahora si queréis me meteré en ello. Vamos a ello. ¿Qué pasó? En 2020... Porque es un full circle moment, ¿no? Porque empezaste con Iman Sí. Gatsi y a los 20, ¿qué pasa? En 2020 recuerdo que me metí una anseta al carajo en casa de mi padre, justamente, estaban ellos fuera, un grupo de amigos, entre los cuales estaba Fran Pascual también, por ejemplo, y me comí 3 gramos. Y recuerdo que a los 15 minutos ya estaba ahí tirado en el césped, viendo cómo respiraba el césped y flipando en colores. Y llega un punto que como que cogí un espejo, uno de estos redonditos que es así de mano, y me empecé a mirar a la cara, flipando en colores, un mono, un abuelo, tal, de todo. Pero me llegó como un mensaje de algo, Cristian, tío, no estás siendo congruente. Y yo, ¿a qué te refieres? Y me dice, estás vendiendo una formación de cómo montar una agencia cuando tú te estás alejando de tu agencia.
no tiene mucho sentido. No eres el top 1% con tu agencia. Si te concentras en la agencia, concéntrate en la agencia. Y si vas a vender una formación que no sea de algo que no eres el top 1% o que no tienes resultados muy significativos, ¿sabes? Porque hay gente que lo puede hacer mucho mejor que tú. Síndrome del impostor, básicamente. 100%. Y dije, va a tomar por culo la agencia. Y a tomar por culo el curso. O sea, todo a tomar por culo, A tomar por básicamente. culo. O sea, al día Y siguiente, cuando se te bajó el trip, a tomar por culo. a la mierda todo. Hostias. Dejé de venderlo por completo. Apagué todos los anuncios y dije, esto, o sea, me toca reinventarme. Pero claro, no sabía qué coño hacer. O sea, podía ofrecer... O sea, en esa época era pero que muy disciplinado con mis hábitos. Ya llevaba como 1 año y medio, 2, haciendo yoga todos los días, meditaciones de 1 hora, leyendo, fucking visualizaciones, escribir en la libreta todos y cada uno de los días, las horas de comer, las horas de dormir, en fin, muy disciplinado. Entonces como que me llamó lo de, coño, pues voy a ayudar a la peña con sus hábitos. Y cogí a 5 alumnos, 5 personas más, subí una historia y dije, mira, tío, os voy a ayudar a 5 chavales que les esté costando un poquito el tema de los hábitos y la rutina y disciplina. Y uno de ellos es Guille Bouzas, no sé si sabéis quién es. Chaval que hace contenido, que la está petando muchísimo. Y pues cogí a 5 personas, pero después de eso fue como, no puedo tampoco seguir haciendo esto, tío, no, o sea, no es esto. No esto te no es el llena. camino, ¿sabes? Y pues hubo un mes ahí que fue como, pues a la espera estoy de que me venga el mensaje de allá arriba y me diga qué coño hacer. Porque no tengo ni idea, ¿sabes? Puedo tirar por ahí, puedo tirar por ahí, puedo tirar por ahí, puedo tirar por allá, estoy perdido totalmente. Y obviamente con el ego disuelto, ¿sabes? Prácticamente, entre comillas, pues como que no tenía un sentido claro de identidad de esto soy yo, este es Cristian Breser. No, tío, me acababa de ver hecho un mono en el espejo, ¿sabes? Claro. Como un abuelo. Entonces no tenía ningún sentido, nada. Y pues estuve abierto a algo que ya supiese hacer y que me gustara hacer. Y de repente veo una historia de Iman que buscaba closer. Un Closer de ventas. Vale. Correcto, que para quienes no lo entiendan es quien coge llamadas o como los directores de admisión de una formación, ¿no? Quieres entrar a una formación... Sí, pero el que tienes realiza una llamada de preguntas. venta con un cliente potencial. Exacto. Y apliqué. No cumplía ni con la mitad de los requisitos, pero apliqué. Y como ya tenía un poquito de relación con él, pues le había comprado el curso, le había conocido en persona un par de veces. ¿Ah, sí? Sí, pues al cabo de un mes, que fue un mes muy jodido, me aceptó. Pero claro, lo que pasó en ese mes es que yo aplico y durante un mes no sé si me va a aceptar, y si me acepta no sé si aceptar yo, Vale. porque los requisitos era que fuese solamente trabajar con él, ¿sabes? Que no tuviese ningún otro proyecto. Y fue como, tío, no sé. Y durante un mes entero no sabía qué hacer, porque si empiezo algo y luego me acepta, Claro. nada. Vale, pero este mes de espera, ¿es de entrevistas y un proceso de selección o simplemente hiciste la entrevista, hiciste todo y esperaste un mes? No, me hizo una entrevista quien antes era Kieran, uno que estaba en el equipo, Ok. luego Dani, luego Iman y luego la última que fue con Iman. Entonces creo que fue como una entrevista a la semana más o menos. Ah, vale. Pero por lo menos Ya está. veías que ibas avanzando en el proceso. Sí, Vale. sí. ¿Y cómo es esto que le conociste antes en persona? O sea, porque le compraste el curso, pero ¿cómo consigues conocerlo en persona? Puesto que tuve éxito bastante rápido con el curso, le hice un testimonio. Ah, vale, qué bueno. Llamó la atención, a él le llamó la atención porque todo el mundo que se hizo el testimonio pues se sentaba, se ponía en la cámara y tal, y yo pues estaba en la playa, en el agua. Anda tranquilísimo. Tranquilamente. Con el petardo. Y pues fue como, ¿esto qué es? Y le mandé un mensaje, le dije, tío, no voy a parar de hablarte hasta que te conozca y aceptes una quedada conmigo. Y él, bueno, pues vente a Inglaterra y si algún día puedo, pues así como echándome un poco para atrás. Y dije, sí, pues voy para Inglaterra, me quedo en casa de unos amigos de mi madre y le escribo, le digo, tío, estoy en Inglaterra, no me voy hasta que te conozca. Un poco psicópata, ¿eh? pero bueno, lo tenía en un pedestal al hombre. Claro. Y el primer día nada, el segundo día tampoco, el tercer día tampoco. Llevaba ya 6 días ahí, me estaba quedando un poco sin pasta. Y fue algo, pues tío, que no me voy, o sea, sí, estoy aquí aún. Y él, bueno, va, pues vente para acá y quedamos 15 minutos en Bluebird. Y estaba 1 hora y media Hostias. en tren. Y ahí que me fui, le conocí 15 minutos y ¿Y qué tal? ¿De qué hablasteis, tío, en 15 minutos? Me contó un poquito acerca, o sea, ni siquiera me acuerdo, ¿no? Pero me contó un poquito acerca más de él, me enseñó algunos de los resultados, me enseñó uno de los relojes que tenía, me encantan los relojes. Y luego él me preguntó un poquito acerca de mi proceso y tal. Y ya está, pero ya ves tú, en 15 minutos tampoco daba mucho. Vale. Fue un hola y adiós.
Y luego, pues otra vez que estaba yo en Lunar haciendo Wake, vi que estaba en Marbella, le escribí y me dijo, tío, vente si quieres. Y yo, coño, pues voy para allá. Y cogí el coche y me fui para allá. Me pegó un fiestolo con él durante todo el día. Entonces ya como que había hecho contacto con él, ¿no? Y de todas las personas que aplicaron al puesto de closer de ventas, pues conmigo ya tenía un poquito más esa afinidad. Claro. Vale. Vale, entonces él te acepta y ahí es cuando te cambia un poco la vida, ¿no? O por lo menos encuentras lo que tanto ansiabas encontrar. Encuentro una cosa que, ¿sabes? Con la que ocupar mis días, por lo menos, porque llevaba un mes y pico que era despertar, sentarme a meditar y ya está, y no podía hacer otra cosa, ¿sabes? Claro. Vale, entonces tú entras como closer de ventas primero, ¿no? Como Appointment Setter. ¿Eres closer de ventas o qué eres ahí? Esa es la cosa, tío. Entro y tal cual entro, cambia un poco el flow. Me dice, no, si vas a tener que agendarte tus propias reuniones también. Y yo, ¿qué me dices? Y yo, pero sí, yo vengo a ser closer, tío. A mí no me jodas. Y él, no, pero vas a tener que agendarte tus propias reuniones. Yo te doy acceso a mi Instagram y a mi Facebook y apáñatelas para, ¿sabes? Para agendar reuniones. Y yo, fuck. ¿Y ahora qué? Pero entendía la psicología de las ventas y tenía un estándar ya puesto. Quiero decir, yo venía a estar haciendo meses pues de mínimo 3.000, meses fuertes 10, 11.000. Entonces mi identidad como que buscaba ese estándar otra vez. Es como lo que os he dicho antes, ¿no? De que mi padre me puso un estándar, luego crisis, yo buscaba llegar a esos niveles de vida. Entonces, con él, yo entré asumiendo que en principio no iba a ganar más de 3.000-5.000 pavos al mes. Y lo acepté. Dije, bueno, mira, tampoco está mal, ¿no? 20 años, 5.000 pavos al mes, whatever. Estoy trabajando con Iman, me olvido de todo lo que tiene que ver con el negocio, solo llamar y ya está. Pero bueno, me dio acceso a su Instagram, me puse a hablar con la peña. Y poquito a poquito pues le fui pillando el tranquillo a coger a alguien que literalmente le acababa de seguir, pasarme a la reunión y cerrarle la venta. Porque para que la audiencia lo entienda, Appointment Setter son los típicos, bueno, los comerciales, vamos a decir, que tienen acceso a la cuenta de Instagram o las redes sociales de una persona que vende una formación o un producto o lo que sea por internet, y entonces te hablan según, por ejemplo, yo sigo a Iman Gadzhi, pues tú a lo mejor desde su Instagram me hablas a mí, hey Alex, ¿qué tal? Gracias por seguirme, necesitas algo de mí, cosas así. Por ejemplo, exacto. También es verdad, hay que decir que, claro, Iman Gadzhi, por aquel entonces, que nosotros sí que le seguíamos de hace mucho, tenía una marca personal muy potente, el tío siempre ha tenido esa visión y ese branding muy bueno, y al final la gente que le sigue normalmente es una persona que, bueno, a nivel aspiracional pretende ser él, le gusta su lifestyle, entonces si tú haces las cosas bien, le puedes conseguir una llamada a Iman Gadzhi. Simplemente tienes que estar ahí y hacer las cosas que tocan. Correcto. Lo único que, claro, hay peña que le seguía por lo que tú dices, por el lifestyle, por los relojes. Pero de ahí a que te compren el curso de SMMA, cuando a lo mejor ya tenían un negocio o ya estaban haciendo algo con lo que estaban contentos, ahí es donde me tenía que comer el coco. Es como, tío, ¿cómo? O sea, sí, me dices que no tienes ni puta idea de lo que es SMMA y que me sigues porque te gustan los relojes. ¿Ahora qué? ¿Sabes? Pero bueno, entendía la psicología de las ventas y, bueno, tío, coméntame un poquito más de en qué estás metido. ¿Estás contento con eso? ¿En caso de que hubiese alguna alternativa que te permitiera vivir en mejores condiciones? ¿Estarías abierto a plantearlo? Sí, claro que sí, tío. ¿Pues has escuchado de SMMA? Hostia, qué bueno. Ahora, luego entraremos un poco en la profundidad de las ventas y más en el trabajo de Appointment Setter y Closer de ventas, que me interesa eso también. Pero entonces, siguiendo con con tu evolución dentro de la empresa de Iman, pasas de entrar y no saber conseguir tus propias reuniones y tal, a en unos meses llegar a facturar mucho dinero, ¿verdad? ¿Cuánto llegas a facturar con Iman? En los 2 años que estuve con él, le hice más o menos 1,5 millones de dólares o de euros, ya no me acuerdo, ¿vale? Pero por ahí. Y en el primer año, por ejemplo, sé que me agendé un poquito más de 500 reuniones para mí mismo, cogí más de 2.000 reuniones y pues hice pasta. En los 2 años que estuve con él, gané entre tanto lo suyo como lo mío con cripto, que también está un poquito metido en cripto, casi 300.000 euros en esos 2 años. O sea, pero solo trabajando para él o con tus propios proyectos. Con él, el primer año fueron un poquito menos de 100.000 euros. Sí, o sea, creo que en US dollars fueron como 106.000. O sea, pero cerrándole su curso. Pero luego ¿también tú seguías con lo tuyo? No, pero entre 2021 y 2022 cripto estaba, o sea, estaba guay. Sí. Y me saqué unos 30.000, 40.000 pavos. Vale. Pasta con cripto. Exacto. Entonces, en el primer año unos 100.000 pavos, al siguiente unos 160, 170.000, pero lo complementé con unos 30, 40.000 pavos en cripto. Vale, o sea que de comisión más o menos te llevabas entre un 10 y un 20, algo así. Me llevaba una media un 20. Vale. Un 15% para las que me agendaban a través de YouTube, por ejemplo, lo que fuese, y las que me agendaba yo mismo un 25. Vale que los últimos 6 meses sí que me lo bajó, si no me equivoco, era un 20 y a un 12, pero sí que me pagaba bien. Vale. O sea, te estaba yendo muy bien. Entonces,
¿pasó algo para que tú dejaras de trabajar con él o cómo fue un Sí. poquito el paso de dejar la empresa? Sí, después del viaje a Miami y a México, para la boda de uno de quien trabajaba ahí también, que ahora ya no están. Pero después de ese viaje, el mismo día después, que llegué a casa, me despidió el manager Ok. por no encajar en la cultura. ¿Qué significa no encajar en la No encajar en la cultura es algo que yo en ese momento tampoco lo entendía. Digo, pero tío, si soy un fucking friki y me he comprado un póster de una ballena para ponerla detrás en las llamadas, ¿qué me estás contando? ¿Sabes? Come los huevos. ¿Qué dices? ¿Sabes? Pero luego entendí, cuando empecé yo a montar mi propio equipo, es más, o sea, no fue hace mucho, hace menos de un año pasaron un par de cosas con mi equipo que entendí por qué pudiese que me hubiesen echado, y es que Vale. iba un poco en contra de la corriente en ese viaje. Ok. Por ejemplo, querían hacer un plan todos, y Iman proponía un plan, y yo estaba ya un poco cansado, estaba hasta los huevos de beber o de salir de fiesta o lo que sea, y como que les decía, no, tío, yo me voy a quedar en casa. Y Iman como que me forzaba, y yo, por mis cojones, que no lo iba a hacer, ¿sabes? Porque me da igual que sea Iman o el Papa de Roma, Ok. ¿sabes? Si no me apetece, no me apetece. Y en 2 ocasiones como que recuerdo ahora como que no le hizo ni puta gracia que no le siguiera el flow. Ok. Y eso, claro, obviamente, tío, cuando eres el líder de un equipo o de una cultura y alguien no sigue tus pasos, está poniendo en peligro tu autoridad. Porque hace que las otras personas que te vean digan, coño, si este tío puede hacer lo que es el huevo, yo también. En ese momento no lo entendí, pues no tenía mala fe. Es más, yo le decía, tío, no voy a ir de fiesta, me voy a quedar a cerrar ventas. Y en mi cabeza eso era como lo más, tío, coño, estoy haciendo, estoy pagando por la fiesta que te vas a pegar, literalmente. ¿Sabes? Estoy haciendo lo que realmente tengo que estar haciendo. Entonces, en mi mente era como, tío, te estoy haciendo un favor. Pero luego me di cuenta que no. Tendría que haber seguido sus pasos independientemente de lo que me estuviese pidiendo. Pero O sea, sí quería ir de fiesta con todo el equipo y tú eres el único que decía que no. sí, por ejemplo, un día estábamos En Miami. comiendo y se iban a comprar maletas y ropa y tal. Una suda, tío. Llevaba Ok. a casa y Vale, pum. entiendo. Y ya llevaba como 8 días sin trabajar nada, cero. Y por otro lado, el manager, mientras estábamos en el viaje, constantemente recordándonos que ese trimestre quien más facturara, o perdón, quien menos facturara se iba a la calle. Yo sabía que no iba a ser o sea, yo por mis huevos no soy el que menos va a facturar. Entonces, ya como a partir del 7º, 8º día, como que intentaba coger algún hueco a lo largo del día para cerrar ventas, ¿sabes? Para ir cogiendo carrerilla. Pero claro, yo no sabía que no les iba a hacer gracia que se les estuviese haciendo pasta, ¿sabes? Claro. Entonces fue volver y me pilló muy de sorpresa, tío. O sea, y te Pero dijeron muchísimo. de repente que ya no iban a cantar contigo. ¿Esto Sí, hace que- cuánto fue? Esto fue hace 12 meses y 16 días. Ok, Vale. claro, 10 de porque octubre. encima debió de ser un impacto muy grande, o sea, porque para que la audiencia lo entienda, que hemos dicho Iman Gadzhi, pero habrá gente que no le conozca, es un emprendedor británico que, bueno, que tiene un storytelling muy bueno, no sé hasta qué punto será verdad o no, pero bueno, él dice que su familia venía de una familia muy humilde, él empezó desde cero, además yo le llevo siguiendo desde que tiene 3.000 suscriptores en YouTube, Sí. lo ha básicamente documentado toda su vida, desde que tenía cero hasta ahora, que tiene muchísimo éxito, factura millones de euros al año con sus agencias, cursos, y tendrán más empresas ahora mismo, habrá diversificado, y es un tío muy conocido en redes sociales. Y entonces, partiendo de esa base, luego cuando tú trabajas con él te va muy bien y debe ser un impacto muy grande que te eche hace 12 meses cuando te iba de puta madre, y encima no solo que te vaya bien, sino que estás rodeándote de gente muy successful, que es lo que dicen, dime las 5 personas con las que te rodeas y te diré quién eres. Exacto. Pues al final era que el estar con Iman Gadzhi te proporciona muchas oportunidades, además. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Inmediatamente después montas tus empresas o cómo gestionas eso? Antes de entrar en eso, ¿te importa si hago un pequeño hincapié Por a supuesto, algo, lo que quieras, algo que obviamente. va incluso atado a lo de Trippers? 100%. Yo manifesté, tío, el que me echaran ese mes en concreto. Pues desde julio a agosto de ese mismo año, ya como que empezaba a tener dudas de si quería seguir con ellos o no. Pues yo me proyectaba en 30, 40, 50 al mes y no veía cómo podía hacerlo con ellos. Ok. Y era como, fuck, tío, si Yo me quiero. dejas hacer algo por mi cuenta, yo full focus con esto, pero déjame tener eso otro para quitarme ese gusanillo, tío, de hacer más pasta. Y que no. Que o trabajaba con ellos a full o nada. Y yo, bueno. Durante un par de meses yo se lo comuniqué. Le dije, tío, mira, estoy en esta situación, me veo que mi alma me está tirando por ahí. Entonces, julio y agosto no paraba de repetir. Septiembre, octubre puede que sea mi último mes. Aquí. Septiembre, octubre puede que sea mi último mes. Y en agosto era como octubre 100% va a ser mi último mes. No voy a seguir.
Y luego, literalmente, cuando volví a España en septiembre, me fumé un canuto y me puse a escribir y diseñé un plan con el que podía llegar a 30K al mes con él. Y dije, vale, podemos seguir entonces. Pero claro, yo había dicho tantas fucking veces que octubre iba a ser mi último mes, que así fue, tío. Y antes de que le presentases el plan, te llegó la llamada. Literal. Es más, mientras estábamos en el viaje, yo me quedaba como hasta las 2, 3 de la mañana preparando ese plan y ejecutándolo para que en cuanto se terminara el viaje lo pudiese poner en marcha y subir a los 30K al mes. Y curiosamente, el mismo día que me despidieron, una hora antes de que me despidieron, había incorporado a una persona en el equipo que me dijeron que lo podía hacer yo, y había incorporado a esa persona en el equipo que me ayudaría a llegar a esos 30K al mes después de casi un mes de preparar los procedimientos que iba a tener que seguir esta persona, bueno, los SOPs. Y durante todo el viaje, pues yo escribiendo los procedimientos, mira, pues si pasa esto con el lead, tienes que hacer esto, si entra por aquí el lead, tienes que hacer esto. ¿Sabes? Un sistema de seguimiento brutal para yo poder llevarme más comisión. Literalmente, fue un lunes, la incorporo, encantado, perfecto, le hago el primer pago de la primera mitad del servicio y la hora después me despiden. Y fue como, oye, ¿qué sentiste en el momento que te dicen que estás despedido? Me rompieron, tío. ¿Qué sentías? ¿Rabia? Impotencia. Pues ya te digo, o sea, vale, sí, llevaba un par de meses como que no estaba muy alineado, pero me había alineado, tío. Me hice un canutejo y me alineé, pero al 100%. Vale. ¿Sabes? Y era como, tío, me estás sacando del camino en el que yo sé que tengo que estar o el camino que yo he escogido para mí mismo. ¿Sabes? Vale. Y fue muy, muy, muy duro, tío. En plan, me partió durante... A ver, durante 1 o 2 días lo pasé putas, luego fue algo, mira, tío, es lo que hay, es what it is y se ha pasado por algo. Y ahora pensándolo ya 12 meses más tarde, que ya te has montado tus negocios y te ha ido muy bien, haciendo como retrospectiva, ahora lo piensas, ¿y cuál fue el mayor aprendizaje que sacaste de esta etapa trabajando con Imangachi? Hazle dinero a otra persona y tú ganarás dinero. Hazle dinero a otra persona y tú ganarás dinero. Sí. ¿Vale? Creo que no es difícil ganar pasta hoy en día. Si coges a alguien que ya está haciendo dinero y le haces más dinero, te vas a llevar tú tu parte. ¿Sabes? Qué bueno. Entonces, para mí eso fue un aprendizaje. Sí. A ver, entre muchos otros, pero así a primeras el que me ha venido es ese. Qué bueno. ¿Y de Imangachi en concreto como persona? Que no hace falta ser un genio para ganar mucha pasta. Qué bueno. Pues él no es un genio, ¿sabes? Aunque lo parezca, pero no es un genio, es una persona más. ¿Y no consideras, por ejemplo, que sí que hay distintos tipos de inteligencia? Es decir, que a lo mejor no es un genio académicamente o no se podría sacar una carrera de medicina en 1 año, pero sí que puede tener algún aspecto de genio en otras cosas. Lo que ha sido es muy constante, tío. Y eso no es fácil hoy en día. Pues vivimos en un mundo de distracciones. Total. Entonces, sí que tienes que tener esa parte, tienes que ser una persona constante. Pero... No sé, tío, no ha inventado nada nuevo. ¿Sabes lo que quiero decir? No ha diseñado un nuevo coche o un nuevo micrófono. Simplemente ha cogido una ola y la ha surfeado que te cagas. Claro. Es eso. ¿No crees que, bueno, no sé lo que estás dispuesto a contar, pero sí que hay mucho ruido en las redes sobre que es un poco de vendehumos, que cuando empezó a sacar cursos todavía no facturaba lo que decía que facturaba? ¿Tú qué opinas sobre eso? Yo le conozco, tío, y he visto los resultados que tenía con su agencia. Lo he vivido de cerca. Entonces yo sé que él ha hecho la pasta que dice que ha hecho. Que luego lo haya inflado cara más o sea, este último año y medio, 2, es posible que lo haya inflado, no lo sé. Vale. Pero tampoco te sabría decir, no sé, tío. Yo confío en que cuando empecé yo con él, él estaba haciendo lo que dice que estaba haciendo. Vale. Sí. Vale. Guay. Pues, si quieres podemos entrar en el tema un poco de la Poimensero, o qué es... Sí, claro, porque ahora, conociendo un poco tu carrera, básicamente, y un poco conociendo el background y cómo empezaste, creo que es importante decir que, claro, esto pasó hace 12 meses. A los 2 días de estar jodido, supongo que te recuperaste, no ibas a estar llorando por él 6 meses. Y en ese momento montas tu propio proyecto, Ideal Setter y Ideal Closer, que básicamente supongo que traten un poco más de lo mismo. ¿Cómo consigues crecer tanto en simplemente 12 meses? Y supongo que encima creciste antes de estos 12 meses. O sea, en 3-4 meses ya iba rodando muy, muy bien. ¿Cuál fue la estrategia principal? Un poco de contexto es que Ideal Closer, la agencia, ya llevaba rulando casi 1 año. Vale. Pues al año de yo estar trabajando con Iman, me vino un amigo
y me dijo, tío, voy a hacer exactamente lo mismo que tú, enséñame y lo hago. Y yo, vale, yo te prometo que si te formas conmigo, tío, y me dejas que te enseñe, te pongo un cliente. Y de las ventas que hagas, yo me llevo una pequeña comisión por seguir entrenándote y enseñarte aún más, ¿sabes? Mientras lo estás haciendo. Vale. Entonces se formó, le consiguió un cliente y de todas las ventas yo me llevaba una pequeña comisión, muy pequeña. Luego Iman me tiró toda la bronca y... Se dio cuenta. No, yo se lo dije. Le dije, mira, tío, formaba a mi amigo está cerrando con otra persona en España, que no tiene nada que ver contigo, y por seguir entrenándole, pues me da una pequeña comisión y dice, no, o sea, o dejas de hacerlo y te llevas pasta, pero no inviertes ni un solo minuto de tu tiempo, o inviertes tu tiempo, pero no te llevas pasta. Y yo, bueno, ¿cómo? Vale. Y, en fin, cierto es que seguía haciéndolo. Quiero decir, era pasta gratis, por así decirlo, ¿sabes? Después de él, después de este colega, se unieron otros dos, Steven y Eric. Vale. Entonces ya éramos un grupo de 4 colegas a quienes les había formado, vale, y un setter que había formado para un cliente que me pagó una consultoría porque quería montar un equipo de setters. Entonces ya desde principios de 2022, ya como que Ideal Closer ya se estaba haciendo un nombre en España. No sé si sabéis quién es Alejandro Novas. En fin, un tío de por ahí, por Alicante. No tengo mucho que ver con él a día de hoy, pero en aquel entonces pues le llamó la atención, ¿no? que estábamos haciendo pasta a gente bastante top con setters, bueno, con un setter solo, ¿sabes? Y como que se me dio a conocer un poquito el tema de los setters aquí en España. Entonces, durante 2022 tuvimos 3-4 clientes a quienes hicimos pasta, pero nada, mucha cosa, ¿sabes? Vale. Algo así muy underground, porque yo no podía estar haciéndolo, ¿sabes? Pero una pregunta, ¿tú eras socio de la empresa o...? Sí, a ver, yo la fundé. Vale, o sea, era tuya. Exacto. ¿Tenías el 100% del equity? A ver, esa comisión. Entonces es la parte que me respondía a mí, sí, ¿sabes? Vale. Pero bueno, en cuanto se enteró Iman, pues como que le delegué todo a esta primera persona que había formado. Vale. Y te quitas un poco de medio, ¿no? Exacto, vale. Yo me quité bastante de medio. Pero fue creciendo. Exacto. Entonces yo cuando salí de trabajar con Iman, pues ya como que teníamos, no sé, creo que habían 2-3 clientes, 2, si no me equivoco. Y en cuanto me incorporé, pues ya estaba haciendo 2-3K al mes, ¿sabes? Con las comisiones de esos 2 clientes. Entonces ya como que tenía una pequeña base, pero claro, es como dices, ¿no? De 2 a lo que está ahora, pues sí que es un salto. Entonces, ¿qué hice? Me concentré en conseguir más clientes para la agencia y me topé con el cuello de botella de que, coño, necesito más appointment setters y closers formados en español, especialmente appointment setters. Pues closers ya habían algunos, pero los que probé tampoco me gustaban porque no encajaban con mi cultura, ¿no? Al fin y al cabo, cuando estás montando un equipo de ventas, lo más importante es la cultura, o un equipo en general, ¿no? Cuando montas una empresa, la cultura de empresa es muy, muy, muy importante. Y dije, tío, ¿qué hago? Y subí unas historias. Dije, tío, voy a buscar a 10 personas que se quieran formar como setters y a 5 de vosotros os voy a poner a trabajar inmediatamente en cuanto os forméis. Y así hice. Eso fue noviembre o diciembre del año pasado. 2022. Correcto. Vale. Hace poquito más de un año. Perdón, sí, hace poquito menos de un año. Menos de un año. Y cogí a esas 10 personas, las formé, a los 5 mejores los puse con los nuevos clientes que querían entrar en Ideal Closer y pues ya ahí como que empecé a hacer más pasta. Y luego en enero dije, tío, la única forma de escalar Ideal Closer es con más recursos humanos. Y la única forma de tener más recursos humanos es acortar el proceso de entrenar a estas personas. Entonces digo, tío, voy a estandarizar la formación de appointment setting y de closer y de paso pues la empiezo a vender a las masas o a quien quiera comprarla, vaya. Vale. ¿Sabes? Y así es como fue escalando esto. Vale, entonces montaste tu formación, ¿no? Correcto. Ok, vale. Entonces, en esa formación lo que haces es formar a ambos, a appointment setters y a closers. Vale, vamos a empezar por appointment setters. Ya hemos descrito un poquito lo que es, en qué consiste, pero ¿qué es lo más importante para conseguir, por ejemplo, una llamada de ventas a través de estas técnicas de escribir por Instagram o por cualquier red social? ¿Qué es lo más importante? Lo más importante a nivel setter o a nivel cliente, porque es... Setter. A nivel setter, tío, es saber hacer las preguntas adecuadas. ¿Vale? ¿Cuáles son las preguntas adecuadas? Las preguntas adecuadas son, tío, coméntame un poquito más acerca de dónde estás. ¿Sabes qué estás haciendo con tu vida? ¿Estás contento con eso? ¿Sí? ¿No? En caso de que sí, ¿te has planteado a lo mejor un camino distinto? No, sí, bueno, le he pegado un vistazo. Tío, si pudieses hacer cualquier cosa, ¿qué harías? Por ejemplo. O sea, ahí ya voy como plantando la semilla te voy pintando el cuadro. Vale. Entonces, saber dónde estás ahora mismo, dónde quieres estar y qué es lo que te ha frenado. O cuáles serían algunos de tus obstáculos. Dar el vehículo a través del cual va a pasar del punto que está al punto que quiere estar. Exacto. Tío, es conocer, macho, dónde estás ahora mismo,
cara a 6, 12 meses, en caso de que hubieses hecho esto, ¿cómo te gustaría estar? ¿Cuál sería el estándar? O bueno, intuyo que el primer paso entonces para que llegues a esa visión es que te dejes el curro. ¿Cuánto tendrías que estar ganando para poder dejarte el curro? Claro. ¿Sabes? Y así como que le vas dibujando el cuadro, pues no compramos algo que no vemos. O sea, no puedes comprar el vehículo si no sabes hacia dónde vas. Vale. Entonces, lo primero es conectar a dónde está una emoción no tan positiva y sacar el por qué no está contento con dónde está esa persona y ayudarle, literalmente ayudar a esa persona. Pues realmente creo que cuando ayudas a alguien a dibujar su visión, le estás ayudando, pues tiene algo hacia lo que trabajar, ayudarle a dibujar este cuadro, esta visión, Vale. con la cual tenga sentido comprar tu producto o tu servicio para llegar a esa visión. Vale. Y Entonces- hablando de porcentajes, ¿cuánto porcentaje sería Instagram? Es decir, el uso de Instagram para hacer este trabajo, ¿el 100%? O sea, porque por lo que estás comentando, Instagram parece la plataforma perfecta para esto. Sí. Sí, pues tiene chat, ¿no? O Instagram o WhatsApp. Twitter, por ejemplo, la peña no está en modo chat. TikTok, la peña no está en modo chat. Instagram, la peña está en modo voy a ver a esta persona y voy a conectar con ella. En WhatsApp es puro chat incluso, o sea que es incluso mejor. LinkedIn tampoco. LinkedIn a mí no me mola, tío. Vale. A ver, me podría meter un poquito en el por qué no me mola, pero es más, en mi diseño humano, soy proyector, los proyectores, nuestra estrategia es esperar la invitación. Quiere decir, no me funciona el yo escribir al empresario y decirle, mira, tío, esto es lo que tengo Tiene para que ser ti. al revés, que te escriban... Vale. Exacto, que me escriban a mí o que si les escribo que sea muy casual. Y en LinkedIn no es casual. En LinkedIn, si estás escribiendo a alguien es para decir, mira, esto es lo que Sí, tengo. para algo, sí, claro. Sí, Exacto. sí, vale. Vale, y Entonces- esos serían setters, ¿no? Sí, entonces a través de estas técnicas lo que consigues es llevártelo a una llamada de ventas, ¿verdad? Vale, correcto. ahora entrando un poco en la llamada de ventas, ¿cuál es la verdadera psicología que hay detrás de una venta? Has explicado un poco que hay que pintar un poco el cuadro, un poco ver dónde está esa persona y dónde quiere estar y tú darle el vehículo para pasar de donde está a donde quiere estar. Pero luego hay una cosa que, por ejemplo, yo hice formación también a Appointment Setter porque yo me dedico a criptomonedas y Ok. tenía una formación y tal. Entonces hice una formación de Appointment Setter Ok. para, bueno, de Appointment Setter, no, de closer de ventas, De para hacer closer un de poco yo ventas. todo, pues empieza así todo y luego, Ok. luego lo empiezas a delegar. Y una cosa que indagaban siempre era la búsqueda del dolor. Siempre, de hecho, cuando me vendieron a mí esa formación, me hicieron la llamada de ventas a mí, entonces luego pude ver cómo me lo hicieron, básicamente. Muy gracioso ese Muy gracioso, proceso. sí. Entonces, claro, era literalmente eso, la situación en la que estás, en la que quieres estar en unos meses, y yo estoy en el vehículo, que es la formación en lo que, gracias a eso lo vas a conseguir, pero luego siempre iban al dolor, decían, ¿por qué quieres estar aquí? Y yo, hostia, pues porque quiero ganar X dinero al mes. Vale, ¿por qué quieres ganar este? Bueno, pues porque quiero, yo qué sé, irme a vivir a no sé qué o tener dinero para viajar, X. ¿Por qué quieres eso? ¿Por qué? Y todo el relato era ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y al final llevas como al dolor, a una situación a lo mejor que has vivido y que a lo mejor si es por cosas financieras, pues yo que sé, un momento que no has podido pagar algo que querías pagar. Si es una cosa de relaciones, pues yo que sé, que te ha dejado tu novia no sé qué y no quieres sentir esa, yo que sé, disconformidad contigo mismo. Entonces siempre iban a ese tipo de dolor. Sí. ¿Qué importancia tiene ese dolor y cómo se identifica, sobre todo? Voy a hacer un pequeño hincapié. ¿Vale? Pues al fin y al cabo los dos motores más primales son el dolor y el placer. ¿Vale? Buscamos tanto huir del dolor como acercarnos hacia el placer. Dependiendo de la persona con la que estés hablando, te puedes dar cuenta de si le mueve más el placer o si le mueve más el dolor. Pues sí que bien se dice que de forma general, no a todo el mundo, de forma general nos suele mover más el dolor. Huir del dolor que acercarnos al placer. En cambio, hay unas pequeñas personas, o sea, hay un pequeño grupo de personas que no tienen el dolor o no sienten el dolor, simplemente les mueve el placer. Como por ejemplo, a mí ahora, no sé, tío, no me duele nada. Quiero decir, Claro. ¿sabes? Me mueve más el pensar en el placer que se pueda sentir en X situación, ¿no? Pero ¿cuál es la importancia de ese dolor? Es que no tienes por qué hacer un cambio, tío, si donde estás de puta madre. O sea, si yo te pregunto, tío, ¿tú estás contento ahora mismo con lo que estás haciendo? Y me dices, sí. Entonces, tío, ¿no has planteado a lo mejor? No, estoy de puta madre, ahí no puedo. Claro. O sea, ¿sabes qué coño te ofrezco? Es como la frase de véndeme este boli. No me puedes vender el boli si no tengo algo que escribir. Claro. No, o sea, no me falta nada. Jordan Belfort. ¿Sabes? Exacto. Sí, sí. Entonces, muy, muy, muy importante siempre que veas que esa persona se mueve más por dolor, hacer las preguntas. Hay peña que le gusta más el por qué, a mí me gusta más el tío, ¿cómo es eso? ¿Sabes? Porque el ¿Cómo es por qué o sea, llega un punto que se cansa, ¿no? ¿Por qué, tío? ¿A ti qué te importa? No, macho, o sea, cuéntame un poquito, ¿cómo es esto? ¿Sabes? Y la otra parte de la pregunta, ¿cuál era? O sea, la importancia del dolor y la otra parte era... ¿Cómo se ¿Cómo se identifica identifica? eso? Es una pregunta muy amplia, tío, con las preguntas adecuadas. O sea, a mí me gusta siempre el qué, cómo y el por qué. Vale. Qué es lo que no te gusta, cómo es que no te gusta y por qué no lo has puesto una solución hasta ahora.
Hostia, muy buenas. Vale. ¿Sabes? Entonces, ¿cuáles serían los errores más comunes a la hora de intentar cerrar una venta? Hacer preguntas insignificantes. Vale. Eso lo veo mucho en los closers que están empezando. Como por creen- ejemplo, ¿cuál es una pregunta significante para vender? Por ejemplo, tío, estamos hablando acerca de tu curro y me comentas que bueno, que no estás muy contento con el curro y te pregunto, tío, o sea, ¿cómo es que te metiste en ese curro? Ah, ¿qué más da? Me da igual, ¿sabes? Lo que Sí, quiero vale. saber es por qué no te gusta y por qué te quieres ir de él, no por qué te metiste en él, ¿sabes? Entonces, ese estilo de preguntas que, a ver, te podría dar muchos ejemplos, pero hay tantos ejemplos que no sé cuál cogerte, ¿no? No, pero está ese claro. es uno, ¿sabes? El no hagas preguntas insignificantes. Lo único que quieres saber es dónde está esta persona, dónde quiere ir y por qué no lo ha hecho aún. Ya está. Vale. Es tan simple que es como un poco absurdo a veces, ¿no? Sí, Como, ¿no? tío, o sea, cómo te enseño las ventas es muy simple, pero a la vez no es simple, pues cuando algo es tan simple intentas buscar formas de hacerlo más complejo de lo que es y ahí es cuando la estás cagando, ¿no? Vale, Claro. vale, vale. Entonces, No sé si conoces a Andy Elliott, que es uno de los salesman más importantes ahora del mundo, pero empezó en Estados Unidos. Él ¿es dice, el Calvito? Por Sí, cierto? Sí, el que que estaba lo- muy fuerte. que lo tal. está auténticamente Está reventando ahora. Crack. Y dijo justo, el otro día estaba viendo un reel suyo, yo veo mucho contenido suyo, y dice que el fallo número uno de los vendedores, de las ventas, es que el ser humano tiene por naturaleza complicar todo. Si realmente lo simplificase sería mucho más fácil, y es justo lo que has dicho tú. Flipas. Pues no había escuchado esa frase, pero literal, o sea, no sé, me hace gracia que hayamos llegado los dos a la misma Claro, conclusión. no, y es verdad, porque al final yo creo que el ser humano intenta, o por ego, o por cuestiones de inseguridades propias, transmitir eso al cliente cuando lo Literal. vendemos y empezamos a complicar todo. Y en verdad, si Literal. analizas todas esas complicaciones, es por un problema tuyo que estás teniendo con tu Literal. ego o con tus inseguridades. Sí, señor. Porque todo puede ser mucho más fácil, 100%. Sí, señor. Y eso sería un poco el setter. A nivel de closer, ¿cuál es la diferencia principal? El setter, si bien, a ver, me podría meter un poco muy profundo en el sentido de que hasta incluso tu energía como setter afecta al cómo estás diciendo lo que estás diciendo, pero principalmente el setter es qué estás diciendo, qué palabras estás usando, ¿sabes? No influye la velocidad, no influye el tono, no influye el volumen, ¿sabes? No influye el lenguaje corporal. Claro. Porque estás simplemente... Texteando. Es texto, Claro. es texto, ¿sabes? Ahora, también te puedo decir que dependiendo del estado en el que esté el setter, va a usar unas palabras u otras, y eso sí que transmite. Vale. En cambio, el closer, pues tío, tiene que estar muy consciente de cómo se está sentando. Porque es una cómo está llamada, hablando, claro. Es una videollamada, o incluso en persona, ¿sabes? O por teléfono, pero ya en el teléfono la velocidad, el tono y la cadencia, ¿sabes? Vale. Entonces, hay un poquito más de complejidad a la hora del closing y que tienes que improvisar. El setter puede pensar de 10 minutos qué le va a poner. El closer no, el closer es aquí y ahora, ¿sabes? Vale, qué bueno. Entonces, con estas dos, estás vendiendo formación sobre estas dos para formar a gente y luego ponerlos a trabajar en tu empresa o se montan su empresa por ellos mismos. Por ambos lados. Quiero decir, Ok. parte de la certificación es que te busques tus clientes. Quiero decir, si no te sabes vender a ti mismo, tío, no sabes vender. Total, Entonces, total. parte de la certificación de que se certifiquen como setter es que hayan contactado con 50 empresarios, Ajá. no con un mensaje de plantilla que les damos, sino con los principios de venta que les damos. Vale. Es posible que hayáis visto, bueno, no voy a decir el nombre de quiénes son, pero hubo una oleada de setters escribiendo todos el mismo puto mensaje a todos los infoproductores. Y es como, hermano, Ya, ¿qué os han enseñado? ¿Sabes? Y en nuestro caso no, en nuestro caso es, tío, te enseñamos los principios de cómo conectar con un cliente, cómo establecer una relación y cómo conseguir tus propios clientes. Entonces, mucha peña en el mismo proceso de certificarse como setter con nosotros, Ya empieza. para tener oportunidades de las que pasamos, ya se han conseguido ellos una oportunidad, Vale, vale. que es lo que más feliz me hace. ¿Y luego tú te quedas un porcentaje de lo que ganan con esos clientes No. o ya te desvinculas completamente? No, quien se consigue su propio cliente, por ellos. vale. Los que se certifican y aún no han conseguido una oportunidad, nosotros pasamos oportunidades con clientes. Vale. O les dejamos entrar a los mejores, a los más Ok. puntuales, les dejamos entrar en Ideal Closer. Vale, entonces, hablando de números, entre las dos empresas, ¿cuánto estás facturando ahora mismo? No veo la facturación, veo lo que me llevo a mi bolsillo. Vale, bueno, es que vale, perfecto. Bueno, muchísimo mejor, me ahorras esa pregunta. ¿Cuánto estás ganando con las dos empresas? Pues te puedo decir, porque en la entrevista anterior me lo han preguntado, he sacado el móvil para verlo. Este mes llevo 150.000 euros, el mes pasado hice 101.000 euros, el mes anterior a ese, la verdad que no me acuerdo, pero sí que he mirado los últimos 3 meses, pues me ha pedido la media, y he hecho 303.000 euros en los últimos 3 meses, por espectacular. ejemplo. Y margen 100%. De esos números sí, o sea, eso que te estoy diciendo Eso es el O beneficio. sea, Eso eso es es el neto limpio que te para llevas, ti. tu Bueno, comisión. A ver, neto no, quítale obviamente. a lo mejor, yo qué sé, 1.000 euros de software, ¿sabes? sea, pero ya está. O sea, Vale. eso ni, o sea, ni- Vale. ¿Y sabes qué porcentaje viene de la formación y qué porcentaje del otro? Tío, es la mítica regla 80-20.
¿Y cuál es el colchón? ¿Cuál es el 20? El 80% viene del infoproducto, pues es muchísimo más escalable, y el 20% viene de la agencia. Es acojonante. Y lo gracioso es que el 20% de mis esfuerzos van al 80% de los resultados, y el 80% de mi esfuerzo va a lo que me da el 20% de los resultados. Literalmente lo que más tiempo me lleva es Ideal Closer, que es lo que menos me hace. Qué bueno. ¿Sabes? Y literalmente, o sea, el mes pasado me planteé, dije, tío, ¿por qué seguir llevando Ideal Closer? Pero luego me di cuenta de que no, tío, o sea, a mí me chirría la peña que vende una formación de cómo hacer algo que no están haciendo ellos. Claro, y al final es el único social proof que tienes, ¿no? O sea, si no lo pruebas, ¿cómo vas a venderlo? Exacto. Lo que es increíble es que mucha gente critica el tema de los cursos, pero está clarísimo que ahora con toda la digitalización y toda la tecnología es un modelo de negocio súper escalable que yo entiendo por qué gente tan exitosa con trading, con cripto, al final deciden crear un curso, porque es que al final es la manera más escalable que hay. Pero es que para mí es tan fácil, sobre todo con los cursos de inversión, que mucha gente dice, hostia, claro, si ganara realmente tanto dinero, no habría un curso. Es como decir, vale, entonces Warren Buffett, como ya gana mucho dinero invirtiendo con su dinero, ¿para qué va a montar un fondo de inversión? O ¿para qué va a escribir un libro? Efectivamente, o sea, es lo mismo, o sea, no tiene ningún sentido, no tiene absolutamente ningún sentido. No, y que yo le digo a todo el mundo, tío, aprende tú algo o sea, perdón, aprende tú tanto acerca de algo, intenta no compartirlo con las personas. Quiero decir, si yo he hecho 100.000 pavos el primer año dedicándome a closing, ¿cómo no se lo voy a decir a mis colegas? Claro, efectivamente. ¿Sabes? O cómo no se van a enterar. O sea, ya no que no se lo diga, ¿cómo no se van a enterar? ¿Sabes? Y es un poquito eso. Ahora, también os digo, Ideal Setter, y creo que es por lo que ha tenido tanto éxito en tan poco tiempo, no nació... En mi mente no era, voy a hacer un curso y me voy a hacer millonario con él. No, fue, necesito setters para la agencia. ¿Sabes? Claro. Voy a crear una formación y me voy a poner ahí fuera. Claro. Una pregunta que me surge ahora, antes de entrar un poquito, que quiero hablar un poquito de cómo organizas tu dinero, inversiones y cripto, que he visto por ahí que le das bastante a cripto. He escuchado en algún podcast, sobre todo americano, que lo de la inteligencia artificial puede llegar incluso a afectar a la profesión de appointment setter. Sí. ¿Qué es piensas tú posible. acerca de esto? Yo creo, tío, que hasta que la inteligencia artificial no tenga la inteligencia emocional que tengan las personas, que se están acercando, se están acercando, Vale. pero hasta que no lleguen, no nos va a reemplazar. Y yo te pregunto, tío, ¿prefieres hablar con un robot o prefieres hablar con una persona con una cuando persona, tienes alguna duda? con una persona. Exacto. Entonces, Sí, pero claro, pero al final es puede un que no te coste, enteres de que para- es un... Exacto. Lo que sí. pasa es que yo creo que por regulaciones sí que se va a tener que identificar, ¿eh? O sea, tú no vas a poder poner en tu empresa a exacto. un robot sin decir que es un Exacto. robot, tío. Hostia, Exacto. no, pero a ver, en servicio de atención al cliente de una página web, muchas veces lo que te llega es un chatbot. Ya, pero sabes que es un chatbot. Sabes que es un chat. Claro. ¿Y qué? Ya, pero... Pero que con un setter, tú no te puede hablar un setter sin saber que es un chatbot o que es un robot. No, por regulación, digo. Creo Sí, que pero no lo van a pueden permitir. decirlo, no sé, ¿eh? No sé. ¿Tú crees que lo van a permitir eso? Yo creo ¿Por que qué se no? va a regular el tema de la inteligencia artificial. Se dice... no sé si habéis visto, tío, ¿cómo se llama? The Diary of the CEO, creo que se llama Sí, el podcast. el podcast este, sí. Hay uno con uno que trabajaba en Google que habla o sea, explica lo concerned que está, en plan que tiene un poquito de miedo, porque la inteligencia artificial está empezando a desarrollar su propia conciencia. O sea, Que sea verdad o no, eso ya es otra cosa, pero si llega a ser el caso, yo creo que los gobiernos van a entrar. Hombre, tienen que entrar. Tienen que entrar, es peligroso eso, tío. Sí. Es No, muy y jodidamente peligroso eso. Es 100% verídico, tío. Si Lex Fridman tiene el tercer episodio de Lex Fridman con Mark Zuckerberg, que lo hacen en Metaverso, Sí, en realidad virtual. ellos lo comentan. O sea, ellos precisamente comentan que las personas no entienden que los robots puedan sentir miedo, puedan sentir amor, Sí. puedan sentir... Y es que pueden. Sí, porque sí. a través de softwares y de modelos de lenguaje pueden llegar a sentir Es emociones. loco, tío. Es muy que se loco, me no, ponen es los muy pelos de loco. punta. Y es acojonante. Pero por eso yo digo que en ese caso, que es lo que comentaban ellos en el podcast, que el problema es que va a venir regulaciones, porque es que entonces no haces ningún tipo de distinción entre la raza humana y el Literal, robot. O sea, literal. tienes que hacer una distinción regulatoria para que por lo menos nosotros sepamos con quién estamos comunicando algo. Exacto. Si no, llega la mezcla y ahí básicamente horrible, se horrible. desinhibe la raza humana. No, horrible, horrible. O sea, no A tomar servimos por para culo, nada. horrible, a tomar por culo. Claro. Pero luego veis las películas que llevamos viendo muchos años, tío. Yo creo que va a llegar un punto en el que si no se regula esto, va a ser, o sea, tío, a ver, ahora mismo no me viene una peli en concreto, pero hay películas, tío, coño, de naves espaciales y fucking inteligencia artificial conectada literalmente a la nave y robots versus humanos, ¿sabes? O sea, todas esas Star cosas, Wars. hay películas, Sí, sí, exacto, sí. coño, está Star Wars, por ejemplo, hay películas de Sí, sí, eso. total. ¿Sabes? Es como...
¿Qué coño va a pasar? No lo sé, pero volviendo un poquito a tu pregunta, tío, que es algo desde lo que sí que puedo opinar desde mi punto de vista. Yo aún le veo futuro al appointment setting, aún le veo futuro al closing, más que nada porque la pasta que lleva también desarrollar una inteligencia artificial tan inteligente como para hacer el appointment setting que se hace, tío, no creo que el infoproductor medio se lo pueda permitir. Yo personalmente prefiero, o sea, me es más fácil, literalmente, poner una persona y pagarle comisión que ponerme a desarrollar a un fucking software que sea más inteligente que mi Hostia, appointment pero setting. desarrollarlo luego lo puedes vender por pasta, ¿eh? Cierto es, cierto es. Cierto es. Pero eso ya es un También. negocio aparte. Claro, eso ya es otro- No, eso es ya para un algún business desarrollador aparte. que quiera hacerlo y darnos comisión aquí a Trippers por Exacto. dar la idea. Pues oye, estamos abiertos. trippersan@gmail.com. Bueno, entonces, entrando un poquito en tema de dinero, ya no sabemos pues, que estás facturando 6 cifras al mes ahora mismo. Sí. Para ti. Que no es ni mucho ni poco, por cierto. Os voy a decir que no es ni mucho dinero ni poco dinero y cualquiera que esté viendo le invito a que no lo etiquete como ni mucho ni poco. Pues aquello que etiquetas como que es mucho dinero, te estás diciendo que es difícil de conseguir y que es Te mucho. está limitando. Claro, es que no te puedes Exacto. limitar, es subjetivo. O sea, Es para subjetivo. Elon Musk es una puta mierda. Se limpia el culo con eso, Claro. ¿sabes? Básicamente. Entonces, vamos a dejarlo con que es Es eso. dinero Vale, y ya está. Estás generando eso. ¿Cómo lo inviertes tú este dinero? ¿Cómo lo gestionas? Hostia, tengo un Google Sheets ¿Vale? en el que todo dinero que entra en la cuenta bancaria, no que se ha hecho ese día, ¿vale? Pues una cosa es el cash collected, es decir, la pasta que entra en la cuenta, y otra cosa es lo que entra en mi banco. De todo lo que entra en el banco, aparto el 10%, un touchable, que lo llamo, en plan que no se puede tocar. El cash reserve, ¿no? El cash reserve. Vale, ¿te exacto. lo dejas en cash? Lo dejo en cash, pero con interest. Vale. ¿Vale? No sé si habéis visto que en Wise ahora puedes poner literalmente el te compartimento dan un de interés. Sí, pero que 3,5, una cosa así. Hostia, 3,5 no está mal. Pero bueno, tiene 100.000 pavos, son 3.500 pavos al En año. Apple también te daban, Sí, creo. Apple está bien, sí. Exacto. Porque los tipos de interés así. Entonces, el 10% a eso, el 20% lo aparto para el proyecto del terreno. Que ¿Qué es eso? ¿Cómo? Ahora me meteré en eso un poco. Ahora me meteré. Vale. Y el 10% a cripto, Vale. 10% a un nuevo coche. Me Vale. flipan los coches, entonces flipan los a por coches, ellos. Que como veis no es fundir la pasta en el coche, ¿sabes? O sea, por eso no tengo un Ferrari, sí, me podría comprar uno, pero hay que, ¿sabes? Vale. Ahora mismo, Yo a a ver, 60, yo a va 60. cambiando. También hay veces que, yo qué sé, una semana que ha entrado mucha más de la que me esperaba, pues pongo un poquito menos para blow up money, que es la pasta que me va a fundir. Vale. 5% para mis padres y no sé qué más me falta. Para my cars, es decir, gastos de mis coches, entre un 5 y un 10% dependiendo. Que hay que cuidar de los coches. Hay que la cuidar, gente que sí. le guste los coches, yo que mi novia está muy metida en el mundo de los coches, Exacto. siempre una de las condiciones de que te gusten los coches es cuidar tus coches. Tienes que estar dispuesto, neumáticos, frenos. Ahora, por ejemplo, el RS6, el drive shaft, me vibra un poquito. ¿Sabes? Como, Siempre. Tío, sí, tienes que apartar X para el coche y X para lo que le pueda pasar a ese coche. Total. Justo. Vale. Entonces, pues lo aparto, ¿sabes? Para distintas Entonces, inversiones. lo que es inversión, solamente un 10% a criptomonedas y no inviertes en fondos indexados, Terreno. bolsa. Vale. El proyecto que tengo con el terreno para mí es una inversión a largo plazo, Vale. pero no es como un inmueble que te da un 10% al año. Vale. El plan que tengo pensado es que el primer año o el segundo año como tarde ya se ha hecho toda la inversión de vuelta Vale. y que eso me siga dando de comer. Bueno, a mí. cuéntanos así un poquito de qué es el terreno. He comprado un terreno, bueno, ahora está el depósito hecho porque lo encontré hace poquito. Vale. Una fucking ganga, 33.000 metros cuadrados en plena naturaleza. ¿Dónde está? Finestrat, está por ahí por la zona de Alicante. Ah, vale, ok. Está Altea, Benidorm, Finestrat, Vale. por ahí, ¿vale? Y está en la falda de una montaña preciosa que hay ahí. Y el plan es comprar el terreno, montar mi casa y un centro de retiros. Es decir, poner distintos domos o contenedores o tipis o cosas así, Vale. ¿sabes? Pero en mi mente hay, o sea, las cúpulas estas y hacer como un centro de retiros. De retreats espectaculares, espectacular. espirituales. Pues hombre, Trippers ya te Retreat. digo que Trippers va a aparecer. Trippers va a aparecer por ahí, es un blog O esto es infame. familiar, porque no has dicho, es business, ¿no? Es business. O sea, vas a que la gente pagando pueda ir a esos retreats y tal. Exacto, Vale, exacto. vale, y el vale. tiempo que no se esté haciendo un retiro, se alquila los domos, que van a ser como una suite, van a tener su baño, su habitación y ya está. Esos domos, pues alquilarlos en Airbnb, lo cual, estando Alicante, estando Valencia, estando Murcia cerca también, Tiene sentido, sí. tiene sentido. Y bueno, he hecho los números
y coño, cada suite de esos domos la puedes poner a 250 pavos la noche. Y si le meto lo que le pienso meter, que es un chef constantemente, saunas, piletas de agua fría, un gimnasio que te cagas. Espectacular. Sí, en y el plan de sitio en el que desarrollo estás, personal, sí, qué retreats guay. espectaculares. Y tú vivir ahí, ¿verdad? Tú tener ahí Yo dentro del vivir terreno, ahí tu casa. 5, máximo 6 meses al año. Vale, sí. ¿Sabes? Vale. Porque no puedo estar más. Pero, Vale. pero por eso, ¿sabes? En plan, 6 meses ahí, 6 meses fuera, los meses que no esté ahí, alquilar el mío por muchísima pasta. Qué guay. Y tener, pues, por ejemplo, un sótano en el que meto mis cosas privadas los 6 meses que no esté. Y ese es el plan, tío. Y poner 4, 5, 6 domos, más coger a mis amigos y que ellos también se pongan los suyos. Y cuando ellos no estén, alquilar el suyo también y yo llevar una pequeña parte. Oye, ahora hablaremos un poquito de cripto, ya para tocar el tema cripto e inversiones, pero me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre el dinero. Primero, has hablado de que, bueno, no hay que limitarse, obviamente, a nivel capital. Tú ganas eso y ganas eso, es muy importante no ponerse barreras mentales. Sí. Pero para ti, ¿qué relación tienes tú con el dinero? O sea, ¿has analizado, has reflexionado sobre esto o no? Sí, es un token de libertad, tío. Token de libertad, qué buena manera. de escribirlo. O sea, no sé, tío, llega un punto en el que te la pela lo que vayas a comprar. Es como el hotel, vale, la sofá, vale, 20 litros a la 100, pues vale. Croacia, vale. ¿En qué medida afecta a tu felicidad? Ahora ninguna, Ahora ninguna. ahora ninguna. ¿Pero crees que si no lo tuvieras, serías igual de feliz que ahora? Cada uno tenemos nuestra definición de la felicidad. Es más, os voy a preguntar, ¿cuál es vuestra definición de la felicidad? Sí, ¿cuál es tu felicidad? Yo ya lo he dicho en algún episodio Ya lo has aquí, dicho. que yo no Ya lo has persigo dicho. la felicidad, yo No. persigo la paz, porque para mí Sí, la felicidad, justo. para ser feliz, tú tienes que ser infeliz primero. Entonces, Sí. yo No puedes creo conocer que lo el más mundo. importante es la paz. ¿Correcto? Mantenerse estable, y por eso yo creo que una de las cosas más importantes de aprender, por ejemplo, de Rafa Nadal o de deportistas de élite o incluso de empresarios de élite, son personas súper estables. Y yo creo que es porque tienen una vida tan compleja, de tanta intensidad, que ellos saben y analizan y son conscientes que la única forma de mantenerse sanos, espiritual, mental y físicamente, es mantenerse estable. Porque si Sí, estás sí. celebrando todo el rato y estás Exacto. llorando todo el rato, al final Exacto. se convierte en una montaña rusa. Y eso es la gente que intenta tener esos chutes de dopamina de felicidad, ¿no? Entonces, Correcto. cuando intentas... Consumismo. Y Correcto. Correcto. Entonces, si eres una persona que busca la paz, al final buscas estabilidad. Correcto. Y la felicidad pasa a un segundo plano, ¿sabes? Exacto. Sí, felicidad Me sería yo gusta. creo un poco más por momentos, ¿no? Hay momentos en los que estás felices, pero tú tienes que encontrar una línea en la que estés en paz. Entonces, bueno, Me gusta. hay diferentes formas, yo creo, de definirlo. Para mí, personalmente, sería tener un conjunto de cosas, un conjunto de checkmarks que puedes tener, Ok. que sería pues sentirte orgulloso de ti mismo, de lo que haces, levantarte cada día con ganas de hacer cosas, con proyectos, con objetivos, sobre todo, Ok, me tener gusta. salud, Va- estar bien, porque ok. si no tienes salud, obviamente no puedes ser feliz. Si estás con un cáncer, pues no creo que puedas ser feliz. ¿Crees? Yo creo personalmente que Ok. yo y mi familia, me refiero. O sea, Ok. claro, por ejemplo, si están pues una familia con cáncer, pues me afectaría. Te entiendo. Entonces Te sería entiendo. eso y sería un conjunto de todas esas cosas. Y luego también pues tener relaciones que me aporten, sentirme que ayudo a los demás y también me siento querido por los demás. Eso es un conjunto de todos esos tres factores. Yo creo realización, salud y Esa relaciones. palabra es la que estaba buscando también. Es lo que me daría el estado, llámalo paz, llámalo felicidad, pero en el estado en el Ok. que yo me siento realizado y en el que me gusta vivir. Me encanta. Me gusta porque una de las palabras que tú usas para definirlo es una de las mías. Desde mi punto de vista, estás en un estado feliz, porque al fin y al cabo la felicidad es un estado, ¿no? Ajá. Cuando te sientes muy agradecido por todo lo que tienes y te sientes realizado por tus acciones. Es desde mi punto de vista ahora mismo. A lo mejor me preguntas dentro de 10 años y ha cambiado completamente, ¿no? Claro. Pero a día de hoy lo estuve pensando el otro día y es como, tío, si estoy agradecido y me siento realizado, estoy de puta madre. ¿Sabes? Gane más pasta o menos pasta. Ahora, ¿qué pasa? Sí que siento, tío, que el dinero es un reflejo del valor que estás aportando al mundo. Ah, total. Y el valor que estás aportando al mundo es un reflejo o puede afectar qué tan realizado te estás sintiendo o no. Es una manera de keep score, ¿no? Sí, sí. Exacto, No, exacto. Es medir. como, exacto. 100%. Entonces, si no estás ganando un puto duro, plantéate, ¿qué valor estoy aportando al mundo? O a lo mejor estoy aportándolo, pero no estoy pidiendo nada a cambio, en cuyo caso a lo mejor tengo una mala relación con el dinero, porque ¿sabes? Me está dando miedo pedir algo a cambio. Claro, claro. Entonces, desde mi punto de vista, yo recuerdo cuando empecé, tío, no era más feliz, no soy más feliz ahora ¿sabes? Que hace 3 años o 4 años, pero sí que me siento mucho más realizado. Qué bueno. En el sentido de estoy ayudando a muchísimas más personas. Y llámalo felicidad, llámalo como lo quieras llamar, pero yo Realización, despertarme, paz, tío, y ver que uno de mis mejores amigos, que hace 1 año y medio no tenía un puto duro, ahora se está sacando 11K este mes
gracias a mis esfuerzos, me pone una sonrisa en la cara, como veis. Sí, sí, ¿sabes? claro. Entonces, para contestar a la pregunta, eso desde mi punto es la felicidad y no creo que vaya directamente atado al dinero, Vale, pero sí que lo que conlleva al dinero sí que creo que te puede dar un estado de felicidad. vale, ¿Cómo- totalmente. ¿Tú cómo crees que se puede medir el éxito financiero? O sea, ¿hay una cifra concreta? No, siempre y cuando lo estés haciendo mejor que hace un año, yo creo que estás progresando, tío. O sea, el progreso siempre. Sí. Y luego, pero para medir yo, por ejemplo, ¿cómo puedo decir, vale, yo soy exitoso financieramente ahora? ¿Cómo puedo medir eso? Creo que si puedes poner comida, un techo y no dependes de una ubicación para tener ambas de esas cosas, creo que tienes éxito económicamente y sobre todo si no estás dependiendo de otra persona. Yo, por ejemplo, no puedo pedir préstamos en España, pues no tributo en España, ¿Dónde tributas? en Estonia y en Estados Unidos. Tengo una LLC y en Estonia. O sea, ¿no pasas más de 6 meses aquí? No, desde hace ya un par de años, lo cual tiene sus perks y sus... Sí. ¿sabes? Punto. Hay veces que no sé dónde Al voy a menos no dormir pagas el el mes que viene, 50%. pero... Al menos no pagas el 50%. Exacto, exacto. Entonces, creo que es eso, tío. Si puedes comer, si puedes tener un techo y te puedes mover y no dependes de otra persona para hacer eso, estás bien. Totalmente. Pero ya te digo, a lo mejor lo he hecho muy superficialmente, ¿no? Pero, hostia, es muy buena pregunta, ¿eh? Ahora que lo estoy pensando. El éxito económicamente. Claro, porque al final eso que dicen, ¿no? Que se ha hecho un estudio y que a partir de los Creo que eran 7.000 euros al mes. 7.000 euros al mes, como Sí. que no te implica más felicidad el hecho de tener 100 millones o 5 o... Nah. Entonces, sí que es verdad eso, pero claro, yo creo que una buena definición de cómo medir el éxito financieramente, primero decir y basarlo de que todo depende de la persona, porque para ti a lo mejor tú necesitas con tu estilo de vida mucho más que lo que necesito yo. 100%. Entonces, resumiéndolo y volviendo un poco a la filosofía y a la reflexión introspectiva que nos gusta en Trippers, no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. 100%. Entonces yo creo que Estoy es de muy acuerdo. importante decir que la vida austera que tanto ahora, que yo detesto en Instagram del Ferrari, el Lambo y las mierdas esas, que para mí es basura, porque para mí lo más importante es realmente lo que menos necesites, que realmente te sientas realizado. Entonces, Estoy muy de acuerdo. eso viene mucho más y va ligado al consumismo. En vez de tener 27 abrigos, un abrigo bueno. En vez de tener 27 coches, un coche que tenga un amor espiritual y que te hayas heredado o que hayas siempre Que sea un imaginado símbolo tenerlo. de- sí. Un símbolo, una buena casa que Sí. siempre hayas pensado y ya está. No es la cantidad, sino es la calidad. La calidad, Y, 100%. y el hecho de necesitar menos y bueno a muchísimo estar todo el día pensando y gastar tu energía en consumir, en comprar. Estoy Yo creo totalmente que de acuerdo. Depende también lo que consumas, lo que signifique para ti. Porque, por ejemplo, tú has comentado que te gustan mucho los coches, que toda tu vida has sido un fanático de los coches. Sí. Pues claro, ahora mismo para ti, que te lo puedes permitir, comprarte un Ferrari, un R6 con el que tienes ahora y tal, pues lo que significa para ti compensa un poco el gastarte ese dinero que a lo mejor, si no te gusta tanto, no te lo gastarías, o no te lo gastas en relojes o en... Yo llevo un Apple Watch, ¿sabes? Es como- Claro, sí, eso también es lo que me pero refiero. también te digo que por mucho que te gusten los coches, mucha gente dice que yo conozco a gente con una colección de coches que se te va la olla, pero que se te va la olla y en el momento que lo compran sí muy bien. Pero luego el tener más es mucho más problemas, tío. un percal. Muchos de ellos se quejan de no sé qué cojones hacer con el coche. O sea, tener un Ferrari bueno y un Audi bueno y un G-Wagon bueno y tal, vale, perfecto. Pero si tienes 25 No, no, coches, vale, es que, sea, que a lo mejor sí te gusta, pero ese es el hecho, que tienes que ser honesto contigo mismo de no llevarte por el ego, no dejarte llevar por el ego de que quiero 1000 coches porque a lo mejor luego te defrauda el hecho de tener. Y a lo 100%. mejor hubiese Sí, sido sí, más claro. fácil teniendo menos. 100%. Yo soy, o sea, puedo testificar en eso, en que sí, es, o sea, more money, more cars, more problems. Literal, ¿sabes? O sea, más neumáticos, más embragues. Sí, sí, más coñazo llevarlo al taller, Más todo coñazo, es coñazo. un percal. Hace un año me preguntas y digo, tío, dentro de 3 años quiero 30 coches. Pues no sé cuál elegir, entonces, ¿por qué no todos, no? Pero a día de hoy es como, estoy un poquito más de acuerdo con menos es más. Ahora bien, soy probablemente el mayor friki de coches que vais a conocer en vuestra vida. No de coches, que eso es un hincapié que quiero hacer. No de coches. Me gusta conducir. Me gusta pasármelo bien al volante. Me da igual que sea un puto Miata de 3.000 euros o que sea un Ferrari de 300.000. Es más, me lo paso mejor con mi Clio de 4.000 euros que con el Audi RS6. Sí, el Audi RS6, para lo que tiene que hacer, que es llevarme de A a B, a tomar por culo de distancia rápido y cómodo, lo hace mejor.
pero me pone más sonrisa en la cara cuando voy en el Clio tirando del freno de mano y que me la pelas y si los estamos porque vale 4 euros, ¿sabes? Entonces, por ese lado, sí, no, o sea, no me importa tanto los coches, me importa la experiencia de conducción. Claro. O sea, eso. Luego, por otro lado, tío, o sea, eso que has dicho de no es más rico el que más, o sea, el que más tiene, sino el que menos necesita. Estoy muy de acuerdo. Me has quitado las palabras de la boca, pues estaba pensando, yo, ¿cómo lo explico? Y 100%, tío. O sea, no encuentras felicidad en comprarte un nuevo coche, un nuevo reloj. Es como... Vale, pues bien, pues sí, tío, lo hago porque puedo y porque ese budget que me he puesto ya está, ha llegado al punto en el que me puedo permitir ese sueño, o sea, es que siempre había tenido. Pero no te va a dar más felicidad ni te va... No, a lo mejor la primera semana, mucha gente dice eso, la primera semana pues dices, hostia, me compras el Ferrari de mis sueños. Vas y dices, hostia, la primera semana, hostia, mi coche, tal. Pero luego pasa a ser tu coche. Que también te digo, yo cada vez que me subo en el M3, por ejemplo, es como si fuese la primera vez, tío. Pero porque te digo, o sea, no es que me suba y me meta en la ciudad a pisarle y hacerme el chulo, no, tío. A mí dame una carretera vacía que no me vea ni Dios, ¿sabes? A meterle caña y pasármelo como un puto enano. Vale. Eso sí. A mí, no sé, yo si vives en pleno Madrid, tío, ¿por qué te compras un Ferrari? No sé. Bueno, es que en pleno Madrid ya lo hemos hablado, yo iría en Uber a todos lados. En Uber, tío, exacto. O sea, yo he venido aquí porque... Chofer. O sea, de aquí me voy a casa, ¿sabes? Pero si hubiese estado más cerca del sitio, tío, voy en Uber. Un Uber ya está, claro, mucho más cómodo. Más cómodo, ya. Última reflexión sobre esto que se me acaba de ocurrir y creo que es importante compartirlo, que otra cosa que sí que he analizado, que el hecho de tener mucho dinero, dependiendo de cómo lo uses, te da felicidad o no te la da. Correcto. Porque sí que, por ejemplo, analizo y, tío, una cosa que te da mucha felicidad es el ser productivo. Sí. Y ser productivo significa también utilizar tu dinero en cosas, invertir, montar proyectos, aportar valor a la gente. Sí. Entonces sí que considero que personas que están obsesionadas con el dinero del ahorro y acumular dinero en tu banco sin hacer nada, al final no te puede aportar mucha felicidad eso, porque al final el dinero es un medio y si no utilizas ese medio, al final no te estás aportando ningún tipo de realización de decir, joder, me siento realizado porque estoy construyendo algo. Correcto. Entonces sí que pienso que, por ejemplo, las personas más felices que conozco, que le van muy bien en la vida, tienen un desapego al dinero muy notorio, o sea... Desapego a gastarlo, a moverlo. Exacto, o sea, al final no están obsesionados con... tenía 100.000 euros en el banco hoy y mañana quiero 500.000. Es más el hecho de, joder, tengo 100.000, a ver qué puedo hacer con esto, 100%. A ver qué proyecto puedo montar. 100%. Total. Es por eso que le recomiendo a todo el mundo, dale hogar a tu dinero, tío. No dejes que simplemente entre y ya cuando esté en la cuenta voy a ver qué hago con él. No, tío, ten claro, cuando me entre esta cantidad de dinero, ¿qué voy a hacer con ella? Claro. ¿Sabes? Y cuando llegue a este punto, por ejemplo, yo he tenido hasta hace poquito, bueno, que aún sigue ahí porque no tengo que hacer el pago oficial, he hecho la reserva del terreno, pero he ido acumulando, pero no era por, voy a ahorrarlo, no, voy a hacer el bote para poder comprar el terreno, ¿sabes? Y 100.000, 200, se lo que haga falta, toma por culo, sí, total. Totalmente. Cash is trash, ¿sabes? Totalmente. Ten tus 3, 6, dependiendo de cómo lo quieras ver, un año de vida ahorrado, siendo conservativo, y ya está. Quiero decir, si ahora te estás pegando la vida de padre y te gastas 10.000 pavos al mes en gilipolleces, bueno, pues tío, ahorra 5.000 euros por 10 meses, 50.000 euros, te los apartas, eso sí, cash, tenlo ahí, porque, ¿sabes? No te sabe, sí, claro. Pero el resto, tío, mételo en cripto, mételo en tu marca personal, mételo en tu familia, tío. A mí lo que, o sea, me hace muy feliz, no cuando me lo piden, cuando me lo han pedido me ha tocado un poco los cojones, pero darle yo, tío, despertarme un día y decir, pues, mira, papá, 3.000 pavos, ¿sabes? Eso me hace muy feliz, tío, y es como, sí, o sea, yo para qué los quiero, ¿sabes? Prefiero que los tengas tú y que te retires, y mamá, tú también que te retires, y a mi colega, tío, que necesite una respuesta, toma, ¿sabes? Claro. El compartir, y es cuanto... Pues mira, yo tengo una filosofía, aquello que estás dispuesto a soltar es lo que te va a entrar. 100%, tío. Total. Si no estás dispuesto a soltar 200.000 pavos, así de una, nunca te va a entrar así de una 200.000 euros. Claro. Pues lo estás poniendo en un pedestal, lo estás poniendo como, wow, 200.000 pavos. No, tío. Mientras que seas consciente de a dónde se está yendo ese dinero, suéltalo, tío. O sea, Total, la gente tiene muchísimo miedo a gastar y sobre todo en cosas que, hostia, que le van a producir más dinero. Por ejemplo, inversiones, formaciones. ¿Cuánto nos hemos gastado tú y yo en formaciones?
en cursos online para aprender cosas que luego Es que nos es van a eso, tío. producir más cosas. Y la gente dice, hostia, no, un curso, una formación de algo, hostia, no, 1.500. 3.000 euros ahora, luego se 3.000 compra el euros. Eso sí, iPhone. vamos a comprar el ¿sabes? iPhone. Vamos a comprar el iPhone que si no, no salgo bien en Instagram. Maquineo, sí, no, sí, es que sí. la gente es increíble. Pero bueno, Sí. entrando un poco en el tema criptos, así para tocarlo así un poco rápidamente. ¿En qué inviertes en cripto? Bitcoin, Ethereum y Solana. ¿Por qué? Punto. Solana, ¿sigues con Solana? Solana. Sí. Hostia, ¿crees en Solana? ¿Tienes aquí un hater de Solana? ¿Sí? Yo. ¿Eh? no me ¿Eres un gusta. hater? No me gusta Yo Solana. es que Solana confiaba mucho en el proyecto y me desencantó. A ver, que también os digo, chicos, yo no, o sea, yo lo que tengo es mucha fe. Vale. Tampoco entiendes mucho del No proyecto. tengo mucho conocimiento, entiendo cómo funciona la cripto, entiendo la blockchain Vale. y entiendo por qué pueden ser el futuro. Vale. ¿Por qué crees que pero- puede ser el futuro? ¿Qué valor aportan? Tío, porque está descentralizado. Vale. Más allá de eso, no me preguntes por qué, pero el que no esté atado a una entidad, yo creo que Te eso, llama. o sea, va a llegar un punto en el que en la siguiente crisis la peña va a querer descentralizarse. ¿Sabes? Que si miráis cuándo ha subido cripto, siempre que ha pasado algo en el mundo en el que la sociedad ha empezado a desconfiar de los gobiernos. Cuando la peña ha empezado a desconfiar de los gobiernos, COVID, cripto para arriba. ¿Sabes? Porque quieren alejarse de lo que está centralizado, quieren alejarse de eso. Entonces, yo me baso mucho en el sentimiento del mercado. O sea, no entiendo, vale, sí, entiendo Fibonacci, entiendo esas cositas, porque lo estudié hace un montón de tiempo, pero ahora me tendría que sentar y refrescarme la memoria un poco, ¿no? Pero lo que sí que entiendo es el sentimiento. O sea, Vale, o sea, ahora sí. mismo estás comprando. Bueno, Ahora estoy metiendo hasta el halving de abril más o menos. Pues, sí, te he oído por ahí decir que, A ver qué que pasa crees en que abril. el año que viene empieza. Yo creo que sí, tío. Yo también, yo soy de ese pensamiento. Yo creo que finales de 2024. Q3, Q4... Yo del año que Q3, viene. Q4 el año que viene, cuando empiece ya, si empieza la Fed a bajar tipos, yo creo que es cuando voy a empezar a tirar bien, junto con el halving de... qué licua. Si no bajan los tipos la Fed, ahí lo veo complicado. Entonces dependemos Sí. un poco de si Pero es que todo sigue depende de eso, controlando. al fin y al cabo, ¿sabes? Sí, todo, porque si no hay Liquidez, si no intereses. inyectan liquidez en la economía, Exacto. es y encima Bueno, es siguen que retirando. se inyectan y encima con el halving. Es que no creo que inyecten, tío, es que siguen retirando. Sí, O sea, por eso, que por eso, tenemos sí, que o sea, ver. de momento siguen vendiendo bonos y subiendo tipos. Entonces, claro, ahora mismo, pues la subida que había ahora a 35, digo, hostia, no sé cómo cojones hemos subido a... Sí, yo rarísimo. creo que es Literal. manipulación de BlackRock, que quiere 100%, vender 100%. unas opciones que tiene. 100%. Así que yo por eso, yo estoy o sea, liquidando. esta última semana no he comprado nada. O sea, me voy a esperar Yo a, que a estoy ver qué liquidando pasa un con esto. poquito. Pero sí, coincido que hay que prepararse bien porque estos son los momentos que sí, cuando estamos en bullrun y todo el mundo dice sentimiento de mercado, sí, compra cuando todo el mundo quiere vender, tal, pero luego, cuando llega el momento, nadie lo hace. Nadie lo hace, Nadie lo ¿no? hace, Se nadie lo hace. se Siempre. cagan. Se Siempre, cagan. siempre. Es acojonante cómo se olvida todo el mundo de cripto ahora, estos años se olvida todo el mundo y cuando Claro. empieza. Cuando ¿Ves empieza cómo no Bitcoin era a buena 60 idea? Exacto. ¿Ves? ¿Ves Te cómo lo no era dije, buena te lo idea? Te dije, lo dije, te te dije, lo espérate. Sí, Y todo espérate la que viene luego. Ay, qué Sí, mal, sí. tal. Sí, yo que me dedicaba llevo Te muchos años metiste en muy de cripto, lleno tal. en eso. Sí, o sea, en la universidad. Mira, justo me siento muy identificado contigo cuando has dicho lo de que gracias a que no tienes muchos amigos y tienes mucho tiempo libre, pues pudiste buscarte un poco así. Era tu escapatoria, eso. Justo. Yo me fui fuimos a Estados Unidos a estudiar y yo los primeros 2 años estaba en Kentucky, en un pueblo de mierda, Fua. que no había Kentucky para hacer. Fried Chicken. No, literal, o sea, no había nada para hacer. Y Ya ves. entonces yo entraba al tenis, pero luego tenía muchísimas horas al día que dije, hostia, ¿qué cojones hago ¿Qué- aquí? qué hago? Ya. Entonces, bueno, con un par de amigos, tal, no sé qué, sí que hacía cosas, pero mucho tiempo de trading, no sé qué, cripto, bolsa, y ahí es que me hice un friki que flipas. Y gracias a Ya. eso, pues adquirí unos conocimientos que he ido evolucionando, obviamente. Exacto, que son y me ha cimientos. permitido un poco, pues, ahora mismo, pues, tener criterio, yo creo, a la hora de analizar Exacto. esto. Entonces, bueno, yo muchos años con cripto y tal, empecé canal de YouTube, no sé qué, formación también un poco. Ok. Y, hostia, sí, lo de sentimientos, sobre todo con eso, claro, es que ahora Ahora no nadie, se oye nada. nadie, ahora no se oye nada. A ver, ha subido Nada. ahora un 11% y ya como que se Nada, escucha nada. alguna vocecita. Pero por ahí. imagínate, imagínate que sube un poco y ya se escucha y tú imagínate cuando recupera el mercado, ya todo el mundo ya lo sabías Exacto. pollas. Sí, No, lo sabía, sabía pero un huevo. Estabas calladísimo cuando... Literal. Sí, sí. Exacto. Por cierto, os voy a preguntar, ¿dónde veis el siguiente techo? de Bitcoin. Sí. Por encima de los 100.000. Sí, ¿no? Yo tengo ahí 140, un debate interno. 150. Vale, pues ¿quién va a comprar en 100? ¿Quién va a hacer la compra en 100? ¿Quién va a ver Bitcoin en $100.000 y va a hacer, comprar? No, pero o sea, tú en el siguiente bullrun no ves superando los 100.000. El siguiente bullrun, ¿eh? Yo sí, tío. Claramente, Yo pongo tío. los huevos en 150. Bueno, es que ya no hay más. es lo que yo digo, pero yo es lo que yo lo que digo es que si no en el siguiente bullrun no estás superando los 100.000, entonces estamos hablando o nos estamos replanteando el mercado cripto. Yo Básicamente. creo que en el siguiente todavía... Ya, pero- yo creo que sí puede superar, pero no consolidar. Ah, no. No, a ver, consolidar, no. consolidarse no. ya, pero que va a subir a el pico- 150, otra vez bajar a 40, otra bajada del 60%.
Yo sí que veo 140, 150 y luego que 60, Claro, 70... o sea, al final el bottom un poquito más elevado que el primer Sí, bull sí, run. pero es que yo creo que hay un problema con cripto que es la barrera psicológica de los 100.000. Eso me parece una putada. Ya. Porque es que todo el mundo, 100.000, 100.000, 100.000. ¿Quién cojones va a comprar en 100.000 cuando ya ha llegado? Ya. Que a no ser, la única que veo ahí es que entren muchísimos fondos soberanos que tengan la compra automática en Bitcoin día a día. Y hay una presión institucional de compra que es suficiente como para impulsar Bitcoin a pesar del precio en el que esté. Que sean compras automáticas. Ahí sí. Que también- si es que por ta- retail, hostia, Ya. en 100.000 no veo a Ya, nadie comprando, ¿eh? Ya, pero también- En verdad entiendo, o sea, pillo ahí lo que quieres decir. Pues bueno, un sell order a 100 y luego, yo que sé, dejas el 20% más. Hostia, más Claro, allá claro. y- Yo mi estrategia, ya lo digo aquí, si queréis tiraros un Bizum. Pero vamos, yo en 90 estoy fuerísima, lo tengo claro, el 90% de mi portafolio fuera. Yo Oye, mu- mejor y lo en espero 90 otra vez. que y lo- en 30. O sea, que Sí, yo sí, o también sea, me comí un el poco- momento que lleguemos a superemos 90 y a hacer cosas a 100, yo voy a vender todo y lo espero en 50.000 porque tiene que haber una caída. O sea, tiene que haber Sí. una toma de beneficios de muchísima gente en 100.000. A ver, no el 100%, No, no, el 90, el 90. el 90%. El 90 y a chilar Pero- unos mesecitos, tío. O sea, a mí esas cosas... Pero también te digo, yo soy de los que ¿Sabes? piensan que Cacho. el siguiente bull run de cripto tiene que venir de instituciones, o sea, no va a Tiene venir que- de retail Sí, otra vez. Sí, sí, sí. No, tiene No que... pero- existe. claro, no, pero las instituciones están comprando ahora, yo creo. Claro, por eso, por eso. Están comprando ahora, pero luego... Pero poquito a poquito, ¿eh? Poquito a claro, o sea, poquito, esto claro. funciona así. Primero entra en institucional, ahora mismo, sin que nadie se entere. Ahora el retail está pensando en las mariposas y en Sí. las cosas de hoy en día, que no sé lo que son. Y luego empieza a subir. Ahí la gente otra vez... Hostia, cripto, está en 45.000, vamos a comprar. Pum, exacto. venga, lo impulsamos. El pum, smart pum. money va Claro, el Smart Money. 2 años Yo ahead. estoy 100% Literal. seguro que el Smart Money en Literal. 70, 80, 90 ya están vendiendo porque métricas on-chain por las nubes, indicadores técnicos por las nubes, sentimiento de mercado por las nubes, pum, pum, exacto. liquidamos y luego esperamos otra vez. Hasta, la hasta cuenta. los abuelos. Bitcoin. No, sí, por eso. O sea, ahora mismo nadie habla de Bitcoin. O sea, el interés por Bitcoin es Y nulo. bueno, nosotros que nosotros que somos unos frikis. Son más frikis, pero... Exacto. Y también porque nos hemos comido muchos bull markets y muchos bear markets. Hostias. Porque Yo dos. llevamos O sea, invirtiendo... ¿tú dos? Nosotros ¿Cuánto 3. llevas? 3 desde 2018. Vale, sí, Pero uno creo que me voy. Claro, nosotros justo empezamos un poquito ciclo antes, antes. 2016, Ciclo antes. un ciclo Hostia, antes. joder, eran jovencitos ya cuando... Hostia, sí, cuando llegamos a Estados Unidos fue ahí el Con primer año. Claro, porque 18, vosotros ¿cuántos 36, del tenemos. 97. Somos del Vale, 97. vale, decía yo. Claro, me saqué Claro, tenemos 2 unos años más. Te saco Tenemos 2 ahí el años, ciclo claro. ese. Sí, Esos 2 años de USA que nos dieron el Inside tío, Information. ya ves. Sí, Ya hostia, ves. Pero- muchas noches sin dormir, te digo. durísimo. Sí, y encima el primer Os ciclo imagino que no ahí, te enteras de nada y empiezas a perder 10, 20k y dices, hostia, ¿qué está pasando aquí? No, hostia, yo he tenido días tú, Que no habéis hecho un duro en tu vida primero, ¿sabes? No. Lo que pasa, a mí lo que me pasa con las criptos es que, o sea, ha habido días que he ganado mucho dinero y había otros días que he perdido Que has perdido mucho. incluso más. No, que he perdido una locura. Que yo decía, tú, le digo a mi padre que he perdido esto en 24 horas. O sea, no, le he dado Harry. le he Flipan explotado. colores. No, le he explotado la Ya, patata. bueno, que Por tampoco lo razón. hayas perdido, es que lo has dejado de ganar, ¿no? Lo he dejado ganar, claro, obviamente. Pero, Hasta que no se venden hay pérdidas. Claro, Exacto. pero es verdad que la pasta en criptos, yo pienso que es que no se ve igual que si la ves en el banco. No, imposible. Para Yo lo nada. veo, es un juego. Es un juego Es un puto total. juego, tío, y es eso, como- y eso hay que corregirlo, porque puede venirte muy bien en un bull run para tomar más riesgo y tal, Sí. pero hostia, cuando viene a la la hora de caída, sacar, claro, sí, claro. Para mí, es hay que ir tomando para mí es beneficios. una lección eso. Sí, porque sí, no hay sí. que verlo como un juego, hay que verlo como algo que puedes Claro. hacer mucho dinero, tío. Total. Exacto. A Entonces ver, yo tienes que ahora sacar. mismo es como, Total. yo voy metiendo el 10% de mis beneficios, pongo mis sell orders y... Pero sabes que has dicho una cosa que es súper importante, que es darle hogar a tu dinero. Por ejemplo, en un bull run de criptos, si tú solamente te centras en criptos y no tienes nada más, al final no vas a sacar porque el único vehículo que tienes para ampliar tu riqueza son las criptos. Entonces Sí, que dices, exacto. hostia, si estoy ganando esta pasta con criptos y no tengo nada más con que ganar pasta, pues la voy a dejar aquí. Al final Exacto. viene el bear market y te lo comes. Pero si tú tienes proyectos, tienes otras inversiones, tienes otras alternativas para invertir tu dinero, al final vas a ir sacando de ahí, vas a ir diversificando y Exacto. así es cuando realmente proteges tu riqueza. Exacto. Si no, Exacto. Totalmente. estás un poquito jodido. Oye, y cerrando un poquito el tema cripto y yendo a algo más trippers. Algo más trippers. Hemos hablado, me está gustando mucho la charla porque además, Superguay. Cristian, te estamos conociendo. igualmente, tío. Somos muy parecidos La en hostia. muchas cosas. Y un poco ya recapitulando todo, emprendedor, proyectos, vida personal, infancia, dinero. A mí me gustaría, y soy de las personas que piensan que todo esto nace de una sola cosa, que es la persona y el individuo, y cómo ha evolucionado él espiritualmente, mentalmente, físicamente, y cómo ha crecido, ¿no? Al final todo empieza de nosotros mismos. Conciencia. A nivel de conciencia, correcto. Elevar tu conciencia, nuestro eslogan. Totalmente. En eso se basa Trippers. Entonces, me gustaría mucho conocer
el proceso evolutivo de tu desarrollo personal. Es decir, ¿cuándo te empezaste a interesar por esto? ¿Cuándo notaste que realmente querías hacer un proceso introspectivo en ti mismo, conocerte más a ti y el por qué estamos aquí? Buah. Empezamos. A los 6-7 meses de arrancar, más o menos, estaba teniendo resultados, pero nada muy significativo. O sea, yo aspiraba a los 50-70K al mes, que luego, pues al cabo del tiempo, como que me bajé el objetivo y mantener el estándar de los 10-20, ¿vale? Bien. Vale. Pero era como, tío, ¿qué estoy haciendo distinto a Iman, por ejemplo? ¿Sabes? ¿Qué estoy haciendo distinto a estos otros emprendedores? ¿Qué están haciendo ellos que yo no estoy haciendo? Tengo sus cursos, sé cerrar ventas como ellos, estoy siguiendo sus guiones, estoy haciendo todo cuando están haciendo ellos, pero no tengo sus resultados. ¿Qué está pasando? Coño, no estoy leyendo, no estoy meditando, no estoy cuidando mi comida y mi sueño como lo cuidan ellos. Va siendo hora. Vale. Entonces me metí ya en ese mundito de, coño, voy a irme a la cama todos los días a la misma hora, voy a comer 2-3 veces al día, pero dentro de una ventana un poco más pequeña, voy a empezar a meditar, voy a empezar a leer, voy a empezar a escribir. Y empecé como por ahí, ¿no? Vale. Ahora, yo ya venía y hablando más, de fumar porros a diestro y siniestro de vez en cuando, ¿sabes? Y meterme muy para adentro, o sea, no de hacerme un canut y ponerme a ver un vídeo, que también, pero a veces de fumarme un canutejo y tumbarme en la cama y pues, simplemente meterme muy para adentro, ¿sabes? Vale. ¿Desde hace cuánto? O sea, ¿cuándo empezaste a fumar? Mi primer canutejo fue a los 16. Vale. A los 16, siempre he fumado verde, por cierto, no me gusta mezclar con tabaco. No sé, respeto a los que lo quieran mezclar con tabaco, pero yo creo que la marihuana está para que sea marihuana. Ajá. Efectivamente, Cristian, efectivamente. Exacto. Bueno, vosotros sois también de Team Sí, Team nosotros Green. no empezamos tan pronto y tampoco hemos sido fumadores como tal, pero sí que es verdad que en Nueva York es legal y cuando estuvimos ahí en college todo el mundo fuma, todo el mundo bebe. O sea, en Estados Unidos se ve muy mal que una persona se saque un paquete de cigarros y se fume un cigarro en la calle. O sea, en Nueva York es muy caro y además se ve peor, pero sí que es verdad que en Nueva York, por ejemplo, el cannabis no se ve tan mal en ocio de fiesta con el alcohol. Hostia. Entonces nosotros, pues bueno, obviamente lo hemos probado, nos hemos pegado nuestros trips. Y a mí personalmente, de vez en cuando, me parece muy, muy interesante y me gusta. Es una herramienta. Siempre y cuando la uses y no abuses de ella, es una herramienta. Sí, siempre la uses tú, la controles tú a ella y ya no a ti. Que la marihuana justamente es de las plantas más posesivas, desde mi punto de vista. Es muy fácil que te coja por los huevos. A mí me ha cogido por los huevos varias veces, pero, bueno, he sido consciente de, vale, hostia, tío, Cristian, te tiene demasiado apretado ahí abajo, ¿sabes? Tienes que soltar un poquito. Entonces, volviendo un poquito más directamente a la pregunta, veo resultados de otras personas, veo los míos, digo, ¿qué coño está pasando? ¿Cuál es la diferencia de estos hábitos? Vale. Y luego un día me dice mi colega, tío, vamos a hacer setas. Y yo, joder, tío, no sé, me da un poco de miedo y tal. Y dije, pero venga, vamos a por ellos. Me fui al campo con él, un spot que literalmente el terreno que he comprado está a 100 metros de donde hice setas por primera vez y donde más trips me he pegado con setas, por lo que tiene un valor significante para mí. Y me pegó una seta que flipas. Básicamente. Brutal. fue espectacular. En aquel entonces no tenía este nivel de conciencia. Lo hacía por experimentar, ¿sabes? Por ver qué es esto. Como el que se fuma su primer canutejo sin tener ni puta idea de que a la hora de escribir, por ejemplo, o de dibujar puede ser increíble, ¿no? Una herramienta increíble. En mi cabeza era, bueno, una enseta. Y me interesó muchísimo. Dije, esto es brutal, tío. Y pues después de esa vino otra, y después de esa vino otra. Vino la que me hizo reflexionar mucho acerca de lo que estaba haciendo y que me hizo cambiar de camino, que me llevó a trabajar con Iman. Que nos comentaste antes. Vale. Exacto. Y empezar a entender mucho, tío. Y es que es muy difícil de explicar, ¿no? Pero entender cómo funciona la energía, tío. Entender cómo funciona el universo. Cómo funciona la energía a través nuestra, cómo funciona la energía a través del dinero, cómo funciona la energía a través de otras personas. Y cuando llegas a entender bien cómo fluye la energía a través de ti y a través de lo que creas, creo que te estás empezando a pasar el juego en el sentido de estás empezando como a manejar los controles del videojuego. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, total. O sea, hasta que no entiendes cómo funciona la energía es como que no entiendes qué tienes que apretar para hacer qué. Claro. ¿Sabes? Al final, una cosa que me gusta que estás diciendo y luego también otra pregunta que tengo, porque claro, te hemos preguntado sobre el desarrollo personal y cómo evolucionó eso en ti,
y lo has ligado muy rápidamente a los psicodélicos y al cannabis. Entonces, imagino que por tu parte ha sido la cosa más importante para el desarrollo personal y conocerte autoconocimiento, básicamente. ¿Tú dirías que ha sido la clave? 50-50. 50% ha sido mis hábitos y el 50% ha sido los psicodélicos. ¿Y cuánto de esos hábitos que has conseguido construir ha sido gracias a los psicodélicos? Muchos de ellos. O sea, entonces estamos hablando de que mucha parte de tu estilo de vida a nivel personal, de hábitos, rutinas, levantarte, meditar, conocerte, leer libros, incluso interesarte por cosas que antes no te estabas interesando, fue a través de los psicodélicos, a través de el cannabis, porque bueno, con esos trips encontraste una forma de conocer mucho más adentro de lo que estabas haciendo previamente. Exacto. Vale, interesante. Una de las cosas que has dicho que me gusta es que has dicho que cuando empiezas a entender las energías, empiezas a entender un poco cómo funciona el universo y empiezas a entender cómo funcionan las personas y es como un videojuego, ¿no? Sí. Y creo que para que la gente entienda que suena un poco esto, yo lo resumiría como básicamente cuando empiezas a elevar tu conciencia, desde mi punto de vista, lo que pasa es que te posicionas en un punto un poquito más alto o en ventaja respecto a mucha gente que no consigue elevar su conciencia. Sí. Porque lo ves todo desde arriba y consigues observar, que a mí me gusta mucho el verbo de observar. Sí. Porque la gente entiende que lo importante es el pensar y es al revés. El pensamiento es una trampa, el meterte en tu mente es una trampa. Y cuando te pegas estos trips, lo que consigues es ver todo en tercera persona y observar el mundo, observarte a ti mismo. A ti mismo, exacto. Y entonces consigues un autoconocimiento mucho más elevado. Exacto. Alex y yo, por ejemplo, sí que nos hemos pegado trips de setas en Nueva York. ¿Yo? Sí. Mi primer trip de setas, por ejemplo, fue hace 3 años, o sea, con 23 años. Fue en el Central Park con unos amigos, viendo el skyline de Nueva York, viendo a la gente jugar a béisbol. Brutal. Y fue otro nivel. Y luego paseando por el parque y tal. Y sí que es verdad esto que estás diciendo, que al final consigues elevar tu conciencia y entender muchas cosas que antes no estabas entendiendo. Dicho esto, es algo que tienes que estar preparado para hacerlo, primero de todo. Sí. Y segundo de todo, que pienso que no es para todo el mundo, o por lo menos tienes que entender que a lo mejor tienes un trip que no es agradable. Sí, vamos. Y luego también una tercera cosa que quiero, antes de que sigas con esto, es que quiero que en la vida, a través del sufrimiento, que aquí hablamos mucho de esto en Trippers, que a través del sufrimiento se consigue mucho, se aprende mucho y puedes conseguir salir de muchos baches y entender que llegas al mejor momento de tu vida, como por ejemplo los deportistas, los tenistas, los futbolistas, hay que sufrir para ganar, pues hay que sufrir muchas veces para pasar a una mejor versión de ti mismo, una mejor vida. Correcto. Entonces esos trips negativos la gente a lo mejor no los entiende, pero pueden ser los mejores de tu vida, ¿no? Correcto. Es más, no sé si habéis visto el vídeo que subí hace poquito. Se llama Una historia de éxito diferente o distinta. No. En YouTube. Subí hace muy poquito, pues obviamente mucha peña me estaba preguntando acerca de esto, pues ha sabido acerca de la entrevista con Adrián, ¿no? El tío, este chaval es un poco raro, ¿no? O sea, cómo ha llegado a esto consumiendo estas sustancias también, ¿sabes? Y soy muy abierto acerca de ello. Es más, yo creo firmemente que el mundo sería un mundo mejor si todo el mundo, en algún punto de su vida, cuando estén preparados, que ahora volveré a una cosa que has dicho, entraran en contacto con la madre tierra gracias a estas sustancias. Quiero decir, ¿qué otra cosa, aparte de las comidas que tomamos habitualmente, como un tomate que te lo da la tierra, qué otra cosa te da ese nivel de conciencia que no tengas ni que cocinar, ni que procesar? O sea, no te lo tienes ni que fumar, tío. Es simplemente coges para adentro y estás en otro mundo, tío. ¿Sabes? Vale. Entonces, O sea, estás hablando de las setas en específico. de las setas. O sea, Vale. luego, por otro lado, pienso que la ayahuasca, por ejemplo, es incluso más sabia y más potente que los hongos, el DMT también. Que bueno, la ayahuasca es DMT, pero con un componente Ahora extra. llegamos ahí. Sí que creo, tío, que todo el mundo puede estar preparado. No está en todo el mundo ahora mismo preparado. Quien está viendo esto, hay quien esté preparado y hay quien no lo esté. Pero creo que todo el mundo se puede preparar para adentrarse a estas profundidades, vamos a ponerlo de esa forma. Pues creo que te adentras a unas profundidades en las cuales, sí, puedes toparte con ciertas, con traumas, por ejemplo, puedes toparte con cosas de tu subconsciente que no te gustan.
Pero que no te 100%. gusten no significa que no tienes que enfrentarte a ellas. Es más, es justamente el hecho de que no te gusten, que tienes que ponerte cara a cara con ellos. Pues si no, simplemente es una bola de mierda que tienes ahí dentro, ¿sabes? Que has querido evitar constantemente, ¿sabes? Y eso al fin y al cabo rige tu comportamiento, y tu comportamiento rige tus resultados, y tus resultados rige lo que tú opinas de la vida, ¿sabes? ¿Qué es una de las cosas que has aprendido a través de esto? O sea, obviamente tus hábitos, el desarrollo personal, pero ¿cuál dirías que has... Joder, esto me cambió la vida, el hecho de tripear con hongos, he conseguido aprender algo que jamás había aprendido de mí mismo. Voy a ver cuál te digo, tío, porque obviamente han habido muchos aprendizajes. Podría empezar porque todo es uno, tío. La unidad existe. Si bien vivimos en un mundo en el que necesitamos la dualidad para entender o para navegar en este plano, vamos a ponerlo de esa forma, existe la unidad. Existe el... Tío, soy tú y tú eres yo. O sea, no te hace nada más superior ni inferior que a mí. O sea, sí, puede que yo esté en un punto en el que mis resultados sean X y los tuyos Y, pero a nivel energético somos exactamente lo mismo. Es más, la energía que está dentro de ti ahora mismo puede que hace 10 años estuviese dentro de mí, ¿sabes? Y la que está en la planta de la vuelta de la esquina puede que estuviese en mí hace un tiempo, ¿sabes? Entonces, el tema de la unidad me ha dado mucho poder al entender de que nadie es mejor que yo. Si alguien puede hacer algo, yo también puedo. Pues yo soy esa persona. Y esa persona es yo. Luego, los niveles de amor, tío, con los que conectas. Creo que llegas a un estado de amor en el cual es como... Una vez has visto un Lambo, por ejemplo, para que la peña lo entienda, aunque no lo veas más a menudo, sabes que existe. Una vez has experimentado ese nivel de amor, aunque a lo mejor luego vuelvas a este estado y como que no lo sientas constantemente, sabes que existe. Y si te tratas de acordar de cómo era eso, tío, dices, hostias, es que hay otro level, hay otro level de estar en este plano, de estar en esta presencia. Y luego, una cosa que me pasó muy curiosa, tío, es el ver sin tener los ojos abiertos. No sé si os ha pasado alguna vez. Esto es otro puto level de trip, desde mi punto de vista, pero el tener los ojos cerrados y ver todo a mi alrededor, literalmente todo. Y mis amigos, obviamente, no creérselo y ellos hacerme la prueba. De yo darme la vuelta, taparme los ojos, ponerme dedos detrás, sin decirme si iba a ser del 1 al 10 o del 1 al 5, del 1 al 20, porque había más personas, y demostrarles que, tíos, es que os estoy viendo. Y eso a mí me enseñó que estamos conectados a una fuente de energía que va más allá de simplemente el cuerpo físico. ¿Sabes? O sea, yo por lo que les podía ver es porque estaba conectado con la frecuencia que había a mi alrededor. Y era, bueno, pues como tú has dicho, ¿no? Joder, que en plan que me estaba elevando, ¿no? Y que les veía desde arriba. No sé explicarlo exactamente, pero eso me enseñó de que, una vez más, todo está muy conectado, tío. Todo que está muy conectado. Y lo que pase o que yo tome una decisión y que luego pase algo externo y afecte a mi trayectoria, no significa que porque haya sido externo no haya venido de mí. ¿Sabes lo que quiero decir? Es como, vale, sí. Tengo un objetivo, tomo ciertas decisiones para llegar ahí, pero esas decisiones no estaban alineadas con mis principios y mis valores, y algo externo se interpone en mi camino. No es eso externo lo que se interpone entonces en tu camino. Has sido tú que te has metido en el camino equivocado. ¿Sabes? Entonces, cuando empiezas a ver cómo todo está muy conectado, tío, es otro puto level. Es otro puto level de entendimiento. Y a mí personalmente, o sea, yo lo probé este año a raíz de una entrevista que hicimos aquí en Trippers a un experto en psicodélicos, que estuvo súper guay, y yo hasta entonces siempre decía, no, yo sé, no es para mí eso. Y a raíz de eso, a saber cómo tienes que prepararte, qué tienes que saber sobre ello, porque eso creo que todo el mundo debería hacerlo. Si decides hacer psicodélicos, tienes que saber cómo prepararte 100%. y cómo pues manejar esa situación en el caso 100%. de que te pegue un mal trip, básicamente. Entonces, yo en mi caso, por ejemplo, yo soy una persona súper activa. Súper activa, es horrible, ¿vale? Hiperactivo. Entonces, claro, estas sustancias que son un poco más introspectivas, yo nunca había tenido experiencias así. Entonces, claro, yo decía, hostia, ¿cómo me va a pegar esto? Entonces, lo hice 2 veces este verano en Nueva York. Y fueron, tío, es curioso porque fueron completamente diferentes. Completamente diferentes. Sí. La primera fue súper social. El set fue súper bueno porque fue un día que
quedamos en un parque perfecto, una hora perfecta, sol, tal. Bueno, luego nos llovió rápido, nos cayó una esta, pero... Hostias. Sí, pero luego un atardecer espectacular, todo precioso, música, en amigos de mucha confianza, o sea, súper bien todo. Y ahí fue un poco más de conectar más con el universo, de no centrarme en mí, sino en el universo y verme a mí enano en el universo. O sea, decir, hostia, es que no soy puto nadie, o sea... No soy nadie, o sea, soy aquí un trozo de mierda, y soy así, voy a estar a esto de tiempo en toda la historia del universo, o sea, me estoy preocupando por cosas que no tienen ningún tipo de sentido. Entonces ahí encontré pues un tipo de amor o felicidad que yo decía, hostia, qué buena sensación de estar así en paz, de no preocuparme por gilipolleces. Y la segunda sí que fue con mi gran amigo Alex y, hostia, fue completamente diferente, o sea, lo hicimos, el setting fue un poquito... no fue el mejor porque fue en Central Park, pero, hostia, se nos hizo de noche. Uy, wow. Claro, lo organizamos Es una bastante energía mal. totalmente distinta. No, claro, un día La que luz y la veníamos de oscuridad. hacer ejercicio, cansadísimos, o sea, quedamos tarde, al final pues se unió gente que no era cercana a nosotros también, o sea, ya nos rompió un poco tal el setup que habíamos hecho y, claro, se hizo de noche en Central Park. Hostias. ¿Te empezó a pegar, y perdona que te corte, pero te empezó a dar el mal trip cuando cayó el sol? No, o sea, no me pegó mal trip tampoco. Ok. O sea, pero sí que O sea, que fue un poco más incómodo. fue un poco más incómodo. También consumimos un poco más que la primera vez. Lo que consumimos fue un poco más fuerte. Que antes Bastante más. Bastante más. Y ahí yo sí que dije, hostia, tú, plan, veo el suelo a kilómetros. Esto se va a hacer la polla. Decía, tú, que no veo el suelo, bro, que estoy lejísimos del suelo, me estoy rayando. Dios. Tan cosas así. Claro, caminando por Central Park a las 9 de la noche, todo oscuro, tal, pues sí que yo sentía esa sensación de, hostias, qué agobio tú, no puedo salir de aquí. No puedo salir. Y encima pensé que había perdido el móvil, ¿te acuerdas? Bueno, imagínate, pensaba que había perdido el móvil, se lo había dado a él, rayadísimo. ¿Qué hago ahora mismo? Totalmente ensetado en Central Park. Digo, o sea, bueno, tal. Pero ahí en ese momento en el que peor estaba, dije, hostia, esto es un mal trip. Y ahí dije, tú, me voy a una piedra, voy a ir a sentarme, voy a tumbarme, a mirar al cielo, voy a pensar en las cosas de mi vida que más me preocupan y que más daño me han hecho y cómo las decisiones más difíciles que creo que tengo que tomar ahora mismo en mi vida. Y me fui ahí media hora, 40, no sé ni cuánto fue, la verdad, y hostia, ahora lo pienso y tomé decisiones ahí que me han venido increíble. Brutal. O sea, increíble. Me imagino. Increíble. Y en ese momento dije, hostia, pensé en cosas, tomé decisiones que luego, cuando ya no estaba en ese estado, dije, hostias, tú, increíble que haya llegado a esta decisión y llevaba meses intentando aclararme con con cosas de todo, de amor, de amistad, de trabajo, de familia, incluso temas bastante jodidos y profundos que dije, hostia, qué locura. Qué guapo. Hostia, y también hicimos una cosa que estuvo muy guay, que luego ya cuando estábamos ya terminando el trip, que hicimos el rato de silencio, ¿te acuerdas? Que dijimos, tú, vamos a no hablar, vamos a ir caminando y Claro, no porque hablamos. Cuando te pegas trips tienes esa sensación de tener que transmitir, porque el ser humano, por naturaleza, tenemos esa cuestión de que alguien tiene que hablar para que no sea un momento incómodo. Entonces, cuando estás en un trip así, emocionalmente y de conciencia es tan elevado y tan poderoso que al final te da esa incitación al hablar, al comunicarte. Y dijimos, tío, vamos a estar callados. Totalmente, a ver qué pasa. Brutal. Y fue eso es otro level. A mí es lo que más me gusta, o sea, estar mirando al cielo y callado. Claro. Con los ojos yo al revés, cerrados. Yo al revés, yo estoy que no me callo, o sea, no me callo. Y cuando en estas horas tío, estoy viendo esto, No, o sea, no para del palo que la primera vez amigos míos me decían, tú cállate ya. Un palillo. Yo, que no para, pum, se me iba el cerebrado. ¿Sabes lo que creo? Yo creo que es una manera de escape. Sí. Es una manera de escape de no querer enfrentar al verdadero proceso de introspección, porque cuando callas, claro, a mí muchas veces me preguntan, ¿pero qué se siente? ¿Qué es? Y digo, es muy difícil de explicar el trip, es muy complicado, tienes que vivirlo para saber lo que es. Pero una de las cosas que yo diría o describiría es que es imposible autoengañarte. Yo considero que en la vida normal nosotros nos estamos autoengañando constantemente con mil cosas.
nos planteamos cosas de somos mucho más de lo que realmente somos, nos engañamos con nuestros hábitos, nos comprometemos muchas veces. Cuando estás en el trip, no te deja autoengañarte, eres brutalmente honesto contigo mismo. Literal, eres una puerta abierta entre tu consciente y tu subconsciente. O sea, a nivel consciente puedes estar pensando una cosa, pero tu subconsciente sabe cómo realmente es, o sea, y te lo manda. No, hostia puta, no, tío. Exacto. Entonces, cuando estás callado, ahí es cuando lo sientes. Sí, Oye, y el tema, porque has hablado que los hongos, encima yo he escuchado incluso, Cristian, que has dicho que no serías la persona que eres ahora sin los hongos, y está clarísimo. Y además has dicho que distintos trips durante tiempo, no sé cuándo empezaste a hacerlo la primera vez, ¿has dicho? Los 18. 18, o sea, llevas ya bastante. ¿Y 6 años. cuántas, más o menos al año, cuántas trips te pegas? 1 o 2. 1 o 2 al año. 1 o 2 fuertes, muy fuertes. Pero... Y microdosis, siempre que consiga, pues estoy a lo mejor 3 meses, 4 meses. Tío, ¿cómo funciona eso de las microdosis? Porque eso sí que lo he escuchado mucho. De hecho, yo lo venía escuchando de personas de Silicon Valley, personas que tienen que estar súper productivas durante el día, que sí que habían empezado a hacer esos periodos de microdose de hongos o incluso de LSD, de un montón de cosas, y que le venían muy bien para la productividad. Pero también he escuchado algún podcast así bastante bueno de Estados Unidos, de científicos, que dicen que no tienen realmente una base científica, pero que sí que hay mucha gente que dice que le ayuda. Explícame cómo puedo ver con los ojos cerrados. Que me expliques la ciencia. O sea, Claro. O sea, a ti, por ejemplo... Estamos hablando de un mundo, tío... ¿Cuál es el beneficio que obtienes de estas microdoses? Más presencia. Más presencia. Más presencia. ¿El futuro dónde se crea? El presente. En el presente. Entonces, si estás más presente... El presente es el futuro de mañana. Exacto. Entonces, si estás más presente, tío, estás tomando mejores decisiones. O sea, no es tan introspectivo como una macrodose de trip, de me voy a pegar el retreat y me voy a pegar el trip, sino simplemente estar presente. Es estar más presente. Quiero decir, ojalá haber tenido mi microdosis hoy, mis habilidades de comunicación cambian, literalmente. O sea, te transmito O sea, más... no vienes ensetado. No, desgraciadamente no. Desgraciadamente no. Pero ya, o sea, ya te digo, porque me quedé sin hace 3-4 días y hasta que no vuelvo ahora a casa, pues no puedo pillar. Pero hablas más desde el corazón, operas más desde el corazón, Vale. ¿sabes? Bueno, el corazón, o otra parte de la mente, como lo quieran decir los científicos, ¿sabes? Pero creo que te ayuda a operar de una forma más pura y más real a ti mismo. ¿Ah, sí? Es como tú dices, no puedes engañarte. Pues si eso está constantemente dentro de ti, es como en todas tus decisiones no te estás engañando, tío, estás siendo más tú, estás siendo más real, más auténtico. Y en tema de productividad, no afecta, ni positiva ni negativamente. A ver, piensa que la serotonina, que es la hormona que más se toca con esta parte, es la de la felicidad, tiene mucho que ver con la toma de decisiones y con la visión. Okay. O sea, es por eso que cuando nos pegamos una ensetada, es que nos viene una visión, ¿no? Bueno, no es casualidad, porque estás pumping serotonina por un tubo. Pues si constantemente tienes algo en el cuerpo que te está regulando los niveles de serotonina, incluso elevándolos un poquito sobre el nivel base, tu toma de decisión y tu visión Totalmente es un poco más accurate, ¿sabes? O sea, eso ya más a nivel biológico para los que sean un poco frikis de la ciencia. Desde mi punto de vista, yo siempre más presencia. O sea, es esto, estás vibing, estás tripping a escala micro. Y una cosa importante también decir es que, por ejemplo, yo he escuchado, corrígeme si me equivoco, pero por ejemplo, drogas legales en esta sociedad, como el alcohol o el tabaco, esto son tremendamente adictivas. Pero, por ejemplo, el psicodélico puro, la psilocibina, el DMT, hongo, el DMT, son cero adictivas. Es decir, no tienen ningún tipo de adicción. No están tocando la dopamina. Solo te puedes adiccionar al trip, que es lo que yo he escuchado. Es decir, si a ti te gusta mucho el trip, el hecho de querer hacer siempre el trip, pero la sustancia en sí no tiene adicción. Correcto. Estoy aún por conocer a alguien que le encante meterse trips todo el día, tío. Porque... No, yo también. Es imposible. A ver, bueno, como posible es, pero yo creo que es más un castigo, tío. Yo no conozco a nadie, ¿eh? Yo lo digo, tío. A ver, en el caso hipotético, ¿no? Si un día tuviese que torturar a alguien, le entierro en una habitación y le doy ayahuasca todos los días. ¿Sabes? Porque es una tortura, hermano. O sea... No, encima, mucha gente que hemos conocido que nos ha dicho que ha tenido estas experiencias psicodélicas y que ha abusado en un periodo corto de tiempo, siempre acaba con malos trips, porque al final ya no lo haces para tomar decisiones, tío. o no tienes un por qué hacerlo, porque ya lo has hecho hace poco. Entonces, Exacto. no deberías tener la necesidad constante de pegarte estos trips introspectivos para una cosa que ya, en teoría, ya te sirvió hace poco. ¿Qué es lo que digo? A no ser que estés sanando de un trauma muy heavy o una depresión, no te hace falta más de 1, 2, a lo mejor si te apetece 3 veces al año. Claro. Un buen trip, ¿sabes? No hace falta. Si estás bien, Total. una vez de vez en cuando para Un recordar
exacto, un retreat y para recordar ese estado de amor y ese estado de pureza al que puedes llegar si en el día a día tienes tus hábitos como la meditación, por ejemplo, que te ayuden a pues, ir pasito a pasito a ese estado de conciencia. Total. Que al fin y al cabo es un poco como lo explico, es como, tío, tanto la ayahuasca como el DMT en el estado de bufo, por ejemplo, o los hongos, es como un cohete, tío, eso te manda ahí arriba. Tío, explícanos un poco, vamos a un poquito en vez de, o sea, aparte de Sí, setas, sí, sí. porque has hecho, como has comentado, DMT, ayahuasca, has hecho Sí. un poco de todo. Sí. Vamos primero por partes. El DMT, exactamente para que la gente lo entienda, ¿qué es? Ajá. ¿Qué te produce y cómo fue tu experiencia? Es la molécula de Dios, que la llaman. Vale. 10 Vale. Nombre así muy raro, ¿vale? Vale. Nombre totalmente raro. Y es la molécula de Dios, pues se dice el psicodélico más potente que hay. ¿Vale? Curiosamente, se sabe que lo liberamos de forma natural o lo segregamos en, Está en el cerebro, ¿no? la glándula pineal, correcto, cuando nacemos y cuando morimos. Hostias. También puedes llegar a liberarlo con la respiración, por ejemplo, que se sabe de Wim Hof, o con la respiración de fuego. Yo literal, es más, tengo un vídeo que me hizo un timelapse haciendo mi rutina matutina y me desmayé por hacer una respiración y me pegó un chute de dopamina que durante 10 segundos o 7 segundos me quedé ahí, un poco y luego me desperté y dije, vale, hostia. Entonces, es la molécula de Dios en el sentido de una buena dosis de eso, tío, se te presenta a Dios como lo quieras llamar. Desde mi punto de vista, Dios es conciencia pura, Dios está dentro de todos, está dentro de ti, está dentro de ti, nos ha creado para conocerse a sí mismo. Y mi primera experiencia no fue nada del otro mundo, pues fue... ¿A qué edad fue? No sé, tenía 19, 20... 19, 20, 20, Bastante pronto, tío. Pronto. Sí. Tío, es que has Vale. madurado muy rápido, ¿eh? Sí. Yo con 20 años me pego un trip de DMT, tío, No, y no, es que no. mi cerebro no está, No me explota, tío. no Estaba ahí está épocas preparado, de, ¿sabes? épocas de la marquilla. Es Ya. cierto, es cierto. Yo, por ejemplo, conozco a gente que se ha pegado trips de DMT y les ha pegado muy mal, tío. Ya. Pero se lo pegaron muy pronto, pero con 18, como tú. Ya. Claro. O sea, ¿cómo fue ese primer trip? de Ese el primer trip fue estaba en el salón de mi casa, literalmente. Ah, hostia, lo hiciste en tu casa, solo. No, vino Eric, que es para mí es como mi chamán. A él, Vale. a él no le mola que nos refiramos a él como chamán, pero, Pero es tu chamán. pero es mi chamán, es quien me ha Básicamente. introducido en todo este mundo. ¿Sabes? Es de las personas más sabias que conozco, para la edad que tiene, obviamente. De las personas más disciplinadas y comprometidas. Es el closer de mi academia. Hostias. Es uno de estos amigos que digo que, tío, me da igual que lo llamen felicidad o como quieran, pero yo coger el móvil y ver que esta persona que hace 1 año y medio estaba en la mierda, ahora está ganando una pasta gracias a lo que he hecho. En fin, el tío trabaja conmigo, nos conocemos desde hace muchísimo tiempo y, en fin, me dijo, tío, he conseguido bufo, nos pegamos un pipazo. Y él ya desde, o sea, si dices que yo lo hice pronto, él creo que con 17 ya estaba haciendo sus primeros chutes de ayahuasca. Qué locura, bro. Y heavy, heavy. Yo estaba jugando torneos por el mundo de tenis, Tío, tío. estaba jugando, apostando en el Sporting, tal. Literal. Entonces el tío cogió, me sacó la pipa y me pegó un bufazo espectacular que me fui para atrás y recuerdo perfectamente como que el altavoz que tenía aquí atrás de repente empezó a dar vueltas por toda la habitación. No, o sea, como que te hundes a otra dimensión, entonces no, el altavoz ya no está detrás tuya en este plano. El altavoz está aquí, está ahí, está por todas En todos partes. lados. Es como lo que más me acuerdo de ese primer trip, como flipé en colores de parecer que Flash había cogido el altavoz y estaba dando vueltas así en la puta habitación. Pero aparte de eso, no fui tan profundo como se tiene que ir para sacar el jugo del DMT. Se fue a Bali después de un tiempo, que bueno, entre la primera y la tercera, que fue la más gorda, hice otra, que también fue una pasada en medio de la naturaleza, un par de días antes de Año Nuevo de 2021. Vale. Pero luego él se fue a Bali, estuvo 9 meses por ahí, 11 meses, y cuando volvió, lo primero que dije, tío, tráeme la pipa. Y, Bring the pipe, bro. y me pegó esa vez, sí que... O sea, normalmente para ¿Por qué? contexto, ¿Por qué? Claro. 5 minutos y estás volviendo a este plano. Ah, dura 5 minutos. Sí, es muy pero, rápido. pero en tu conciencia, o sea, es muchísimo más largo, ¿verdad? Parece que ha pasado O muchísimo es más, ¿no? mucho y nada a la vez. ¿Ah, Es sí? a lo que voy, ¿sabes? Es a lo... Ok. Me metí, esta vez sí que una dosis, una Hero Dose, que se le llama, que fueron 2 pipazos, ¿sabes? Fue una, echarme para atrás y como que me voy, pero aún tenía un puto hielo aquí en este plano y dije, no. Y dice, otra. Y me trajo la segunda pipa y esa sí que me mandó a tomar por culo, tío. ¿Y dónde fuiste? ¿Dónde fuiste? No lo sé, tío, pero vi mucha luz. Mucha luz. O sea, fue como que me convertí yo en luz.
Pues fue como un túnel, tío, un puto túnel de la velocidad de la luz, una velocidad espectacular. Y lo siguiente que recuerdo es despertarme con la cara en el suelo, en la tierra, literalmente, porque estaba en la montaña, toda la baba en el suelo. Obviamente, quien viese eso desde fuera dice, pero estos drogadictos, ¿qué coño están haciendo? Claro. ¿Sabes? Pero ¿sabes? Somos muy conscientes de lo que estamos haciendo. Y habían pasado casi 20 minutos, tío. Cuando normalmente... O sea, tu amigo se asustó. No, porque esa es la cosa. Él nunca me ha mandado más profundo de lo que él se ha ido. Vale. Él se ha ido muy... Nunca te manda a un país que no ha conocido él, ¿no? Exacto, O sea, él ha estado 40 minutos. No, literalmente, él ha llegado hasta 30-40 minutos por DMT. Hostia, pero eso es... O sea, ¿y tu percepción del tiempo ahí, cómo era? Pues tío, volví y había pasado una vida entera y a la vez había pasado una milésima, ¿sabes? Tío, y una cosa, porque por ejemplo, eras luz, o sea, no aprendiste una mierda, pero esto es lo que pasa con la psilocibina, que al final, cuando tú estás en el trip, no entiendes muy bien por qué estás pensando lo que piensas, y luego está el post-reflection, en plan, el reflexionar de lo que te ha pasado en el Proceso de integración. Correcto. Sí. Entonces, en ese momento no entendiste nada, luego ya vas a casa tal, y dices, ¿qué coño ha pasado? Me morí, tío. Para mí fue eso, o sea, creo que experimenté la muerte. ¿En serio? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? En el sentido de que, tío, quiero decir, quien me viese podría apostar a que estaba muerto. O sea, mi cuerpo estaba off. Vale. Y me hablabas y yo no te respondía. Una curiosidad, cuando vuelves de ese viaje, de ese sitio en el que vas, en el que eres luz, ¿cómo son los 5, 10 minutos después de que te despiertas o vuelves? ¿Cómo estás? Una cosa muy curiosa que no sé si os disteis cuenta cuando estabais en ambos, es que sientes una conexión con la madre tierra espectacular. De eso que puedes ir descalzo por sitios que jamás habrías ido descalzo y no te importa lo que estás pisando. O sea, no sé si eso lo habéis probado. Bueno, un saludo aquí a nuestros amigos, se pensaba que el barro era una alfombra. Y empezó ahí, hostia, una alfombra persa, no sé qué. Claro, porque te conectas. Una cosa así fácil que no entiende la gente, por ejemplo, la típica hormiga, cuando estás en normal, no entiendes nada. Ni le prestas atención. Es como que conectas con ella, como que la quieres, tío, y hablas con ella. Entonces entiendes la naturaleza, respetas la naturaleza mucho más. Sí. Y de eso que ves una mosca de aquí a 30 metros. Pero eso con DMT no te pasa, ¿no? Porque no estás estás completamente out, con psilocibina estás ahí. Correcto, pero cuando vuelves, sigues ahí un poco... Y yo recuerdo esa vez iba con pantalones y sin camiseta y descalzo, ya te digo, estábamos en el campo, literalmente. Y me había salido del mar, ya te digo, estaba con toda la cara en la tierra, y como que me empecé a revolcar por el suelo y yo el pantalón me puse a correr descalzo por piedras, o sea, no césped, piedras. Te la sudaba. Y me la sudaba, y luego me doy la vuelta y vi por dónde había pasado, tío, ¿sabéis las plantas estas que tienen pinchos así, más o menos así? Sí. Son como un matojo de pinchos. Vale, hacen daño. Que hacen daño, o sea, tú de forma así en este estado, No. no pasas por ahí. Vale. Y me di la vuelta y acababa de pasar por un matojo de esos, tío. Y me miré los pies para ver, nada. ¿En serio? Nada. Y yo, ¿qué cojones, tío? Esos superpoderes. Es espectacular. Hostia. Más motivas. Pero el que aprendí, tío, es que creo que vi la muerte, o sea, creo que conecté con la muerte. Entonces, creo que cuando le pierdes el miedo a la muerte, le pierdes el miedo a la vida. Es una filosofía un poco compleja de explicar, ¿no? Pero si vives con miedo a la muerte, te estás perdiendo experiencias, tío. Que si no tienes miedo a la muerte, pues las vives, tío. Porque si muero, Es parte de la vida. ya sé lo que hay. Desde mi punto de vista, que a lo mejor ¿sabes? Que quién coño sabrá, ¿no? Pero creo que cuando muera voy a ir a donde me fui. A 100%. Que es mi cuerpo se apaga, mi mente se apaga. Punto. Ya está. Hostia. Y no hay nada feo al otro lado. Es precioso. Entonces, eso creo que para mí fue de esa experiencia de bufo que me acordaré para el resto de mi vida. Fue como el highlight, fue algo, tío. Es pura luz. Al otro lado hay luz. Oye, y con la ayahuasca es diferente, ¿no? Porque el proceso es mucho más largo, son 6-7 horas. ¿Cuál dirías que es más duro? La ayahuasca. ¿Sí? ¿Por qué? Yo en mi viaje... Bueno, a mí me habían dicho que el DMT es mucho más duro a nivel de intensidad, Sí. pero lo otro es más largo. Claro, pero es que es eso, cuando te metes una... Metes la muerte larga, un chute, exacto, es como una anestesia. O sea, lo otro es como mucho más largo de digerir. De digerir, exacto, eso te iba a decir. Uno no lo digiere, Y luego también... atraviesa y ya está. Vale, ¿cómo fue tu experiencia con la ayahuasca? Mi primera experiencia con ayahuasca fue en Año Nuevo de 2022. Como veis, o sea, no sé, cuando llegan esas fechas como que me pongo... Sí,
Faltan meses. La segunda de DMT fue para el año nuevo de 2021, la de ayahuasca fue literalmente en Nochevieja de 2022, con quien os dije que me pidió que quería aprender de mí y que le iba a poner con un cliente. Hostia. Con ese tío, con Eric y con más personas. Y fue dura, tío. Esa fue dura, Porque, o sea, pensar que es DMT, pero con una planta, que por cierto, o sea, la ayahuasca y el DMT se saca de las raíces como las de Tarzán. ¿Habéis visto Tarzán? Pues esas raíces, de eso es de lo que sacan el DMT, que lo cortan y lo cocinan y lo mezclan con otra planta, que no sé cuál es. Y esa otra planta lo que hace es que inhibe los receptores de DMT. Porque por eso el viaje de DMT es tan rápido, porque el cuerpo está hecho para recibir DMT. Vale. Entonces, por eso dura 5 o 10 minutos, porque enseguida lo absorbe la sangre y el cuerpo y ya está. En cambio, le quitas, o sea, le tapas los receptores y el DMT se queda bailando por el cuerpo. Y es por eso que dura más. Entonces es un viaje de DMT, pero agárrate 4, 6, 7, 8 horas, ¿sabes? Dependiendo del chute que te metas. Y esa primera toma fue muy introspectiva, en el sentido de, hay dos cosas que sí que me acuerdo, no, perdón, 3. 2 a nivel intrínsecas y una a nivel extrínseca, que me voló la puta cabeza. Recuerdo meterme para adentro, o sea, yo estaba tumbado un poco así boca abajo. O sea, estás como dormido. A visión de la realidad, estás totalmente ojos cerrados, dormido. Sí, estás tumbado. A ver, no estás dormido, pero tampoco estás de pie, ¿sabes? Te mueves un poco así. Sí, te mueves un poquito, te das vueltas a veces porque estás incómodo, Está chilling ahí. Chilling, Sí, pero jodido pones. Hay gente que suda mucho y todo. Sudas, potas, Claro. te cagas encima. Yo no me cago encima, pero uno de los que había, que éramos 12, 13 personas, no sé, se giñó encima, que de una. Pero sí, claro, qué pobrecito que va a hacer. No puede subir en ese momento. Y en fin, estaba ahí en el suelo revolcando un poquito, boca abajo y tal, y me aparece un ataúd. Y escucho con mi puta voz, métete dentro. Y yo, ¿vale? Esto es de las pocas cosas que os puedo contar que sí que me acuerdo un poquito. Y me metí dentro del ataúd. Pasa un rato más, no sé dónde coño me fui, pero bueno. Y me aparece un baúl. Y me dice mi voz, Cristian, tienes que abrir este baúl. Y yo, ¿vale? Voy para allá. Y me acerco al baúl y cuando me acercaba como que sentí una ola de energía que me echaba para atrás. Y era miedo. Pero por eso lo puedo describir como puro miedo. Y me intentaba acercar y no podía abrir el baúl. Y es como que se me empezó a ir el efecto. Habían pasado 2 o 3 horas y se me empezó a ir un poquito el efecto, el fuerte, ¿sabes? El que estás tripping balls, pero como Dios, ¿sabes? Sigues cuando se pasa el efecto, sigues un poco, ¿sabes? Pero no tan profundo. Entonces dije, otro, por favor. Y me metí otro chupito para ver si podía abrir el puto baúl. Te levantaste y chupito. Sí, les pedí otro, me metí otro chupitajo. Hostia, es que ese baúl era algo personal. Exacto. Y me volví a aparecer el baúl. Pero no muy claro. O sea, era como que había mucha distancia entre él y yo. Y no conseguía abrirlo, tío. No conseguía abrirlo. Y las otras veces que lo he vuelto a hacer, no me ha aparecido el baúl. Y siempre tienes curiosidad. Y tengo curiosidad. Sé que había entrado. Eso está clarísimo. Una lección, un mensaje, Y no quisiste... o sea, ¿quieres revivir quiero, eso? pero a la vez como que algo me echaba para atrás, tío. No sé qué era. A lo mejor No estaba preparado. O a lo mejor nunca lo has tenido que abrir. Puede ser. Que esa es una cosa muy curiosa de la ayahuasca, chicos. El hongo normalmente te comes el hongo y se te va. Espérate, que tarde o temprano te va a pegar la hostia. La ayahuasca no, tío. La ayahuasca, hay quienes se toman un chupito y shrimp balls, y hay otros que se toman 2 de la misma jarra y cero, ¿sabes? Cero. Nada. Es una tallada. Eso es genética. No, es que la ayahuasca, aquí es donde te digo, es otro puto level. Los hongos son inteligentes, la ayahuasca es otro fucking level. La ayahuasca sabe si te tiene que enseñar algo. Y se me ponen los pelos de punta de pensarlo porque sabe cuándo estás listo o cuándo no estás listo para recibir un mensaje. Hostia. Los hongos es como, ¿lo quieres? Toma. La ayahuasca no. La ayahuasca es como, sé que lo quieres, pero aún no. Y ya te digo, tío, puedes tomarte un chupito y que te pegue, brutal, y te tomas otros 3 después porque quieres seguir y no te pasa nada. Hostia. Y dices, ¿cómo puede ser eso? O sea, biológicamente, físicamente eso debería de darle, pero no te está dando, tío. Es muy heavy. Y luego una tercera cosa que sí me acuerdo un poquito es abrir los ojos en algún punto y ver 2 entidades oscuras de cojones
Y yo sentí que estaba en otra dimensión porque no veía la sala. O sea, es como más dark, ¿no? La ayahuasca te ha pegado como mucho más dark que los otros. ¿Es porque es eso o es porque es más profunda? De día y de noche la energía es distinta, tío. Y lo has hecho de ¿Por noche. qué crees que la ayahuasca se suele tomar de noche y el propósito de la ayahuasca son los traumas? Porque ante la oscuridad se te presenta la oscuridad. Ante la luz se te presenta la luz. Entonces la ayahuasca se suele hacer por la noche, pues es durante la noche donde están despiertos los espíritus un poquito más oscuros con los que te tienes que enfrentar. En cambio, durante el día no son tan oscuros, o sea, no ves espíritus oscuros durante la noche. Sé que para quien esté escuchando esto y no entienda lo que estoy diciendo, pues suena una puta locura, ¿no? Ya. Pero... No nos la ayuda, básicamente. a mí también, Estamos en trip. Exacto. Entonces, vi dos entidades y al día siguiente lo hablaba con Adrián, con mi colega que estaba ahí también, y le dije, guau, que vi dos entidades, y yo también. Y yo, ¿cómo eran? Y me las dibujó, y dije, bueno, pelos de punta, eran la misma. Vimos, o sea, los dos nos fuimos a la misma dimensión, literal. Eso es otro nivel y para cerrar esto, que justo esto es lo que me pasó con Mario, que lo va a estar escuchando. ¿Con Mario? Pues sí, nos pegamos una fiesta y nos pegó un trip psicodélico increíble, una amiga y a mí, que fue algo muy heavy, porque volvimos a casa y nada, estábamos ahí tripeando después de la fiesta, obviamente. Sí, nada, era diferente y tal. Y, tío, estábamos así mirando al cielo los dos y, tío, yo estaba viviendo escenas de mi infancia, pero que tenía 1 o 2 años y no sabía no sabía exactamente identificar qué momento fue, con qué persona fue, pero eran como flashbacks, ¿no? Y me estaba rayando mucho porque digo, tío, son momentos de infancia que mi subconsciente está sacando. Y claro, y de repente está diciendo, qué locura, pero no sé identificarlos al 100%, tal, no sé qué. Y de repente me levanto así y le digo a mi colega, tú, me está pasando eso. Y el tío estaba así, ¿no? Cuando yo le digo, me está pasando esto, hace así. Tú, tío, me está pasando exactamente lo mismo. ¿No le habías dicho lo que te estaba pasando? ¿O simplemente habías dicho que estaba pasando? No estábamos diciendo nada, estábamos mirando hacia arriba, después de la fiesta, tal, y yo me estaba pasando eso, y digo, bueno, se lo tengo que decir. Entonces hago así, y digo, tú, Mario, me está pasando esto, tío, estoy teniendo el pensamiento de mi infancia. Y el tío hace, tú, que me está pasando exactamente lo mismo. Y digo, qué locura, imagínate cómo podemos estar en la misma frecuencia del trip. Sí, Madrid, tío. Pues claro, después de eso. Y fue con otro trip totalmente diferente, pero psicodélico así de loco. Y increíble. Es que, pero, o sea, puedes llegar a... Yo con Steve, por ejemplo, que me pegó una vez un trip, él llegaba a tener telepatía con él, de saber exactamente qué está pensando él y él saber que... Y estar teniendo una puta conversación en mi casa, en Setá, bueno, con Trufa, que es básicamente el mismo componente. Sí. Que fue a los 2 días de Año Nuevo, de 2021. O sea, hice el bufo 2 días antes de Año Nuevo y 2 días después me hice la Trufa. Y, tío, literalmente estar tomados uno al lado del otro y tener una puta conversación. Y al rato mirarnos y reírnos porque sabíamos que estábamos hablando de... Y es como, ¿qué cojones me está pasando, tío? Espectacular. Pues qué interesante, Cristian, tío. Pues yo creo que hemos tocado todo. Yo creo que a la gente le ha molado. Sí. Creo que casi sí. Joder. Sí, no, increíble. Y tenemos una última sección. Preguntas rápidas, llevadas al trip, ¿Okay? que es lo que nos gusta, pero vamos, en general se lo hacemos todas a todo el mundo. Triple Speed Questions con Christian Blesser. Vamos a ver. Un personaje histórico del pasado o del presente para tener una charla. Nikola Tesla. ¿Vale? Imagínate que mueres solo y te da la opción de revivir. ¿En qué año lo harías? Hostias. Creo que en el 1980. ¿Vale? Bien. ¿Cuánto vale un Bitcoin ahora mismo? Bueno, 34 los ha puesto, una cosa así. Perfecto, y claro. Si pudieras vivir la vida de otra persona, ya sea una persona que haya existido o un estilo de vida diferente, ¿quién elegirías? ¿Tiene que ser otra persona? Sí. O una profesión. Una profesión, un estilo de vida. Una profesión. A lo mejor algo de desconocimiento, pero me fliparía ver el planeta desde fuera. Entonces, ser astronauta, tío. Hostia. Vale, perfecto. ¿Crees que la raza humana seguirá viva en 500 años? No tal como la conocemos, pero sí. Vale.
Dinos 3 cosas que van a ser diferentes de aquí a 50 años. Muchas de las profesiones que conocemos hoy en día no van a estar. ¿Vale? Las monedas que usemos creo que no van a ser las mismas. Y desgraciadamente los medios de transporte no van a ser como los que conocemos. Vale, perfecto. ¿Cuál es tu mayor virtud? Mi mayor virtud, leer a las personas. ¿Y tu mayor defecto? Leer a las personas. Recomiéndanos un libro. Uno solo, joder. Buah, tío, dame 30 segundos que me piense esa. Un solo libro. Te diría que el que escribas tú mismo de tu vida, pero siendo un poquito más específicos, creo que a todo el mundo le puede venir bien saber negociar y comunicar mejor con las personas. Entonces, romper la barrera de Dennis Voss es uno de los últimos que han entrado en mi vida que he dicho, hostia, esto es bueno. Vale, vale, perfecto. ¿Qué prefieres? ¿Morir ahogado o morir de amor? De amor. Romántico, bonito. ¿Crees en la vida extraterrestre? Sí. Vale. Si pudieras ser el mejor del mundo haciendo una cosa, ¿qué elegirías? Persuadir. Eso ahí. Influenciar. Como lo quieras. Vale. Y ya, para terminar el trip, nunca mejor dicho, vamos a terminar el podcast preguntándote cuál es el mayor trip que te has dado en tu vida. Ya sé que es complicado porque has estado los juegos. Claro. ¿El mayor en el sentido de al que más lejos me he ido o el que más me ha durado? El que más te ha tocado a ti. El que más. El que más me ha Y a tocado. ver, que no te has contado. Así breve. Hostias, no he hablado acerca de una ensetada que me pegué una vez que me dio mal. Vale. Y digo mal porque en ese momento lo pasé putas, pensaba que me iba a quedar así en ese estado para siempre. Normalmente de esas setas en concreto hay que tomar 1 gramo y medio, son las que hace mi club. Mi chamán, por ejemplo, para contexto, lo máximo que se había tomado de esos hongos era 1,5 gramos. Vale. Yo pensando que eran como otras, me metí 3,5 Hostias. comiendo un limón. Potenciando. Y, perdón, la primera vez que lo hacía con los ojos tapados y con un altavoz detrás para no escuchar nada ni ver nada. En plan terapia. En plan terapia. Hostias. Y Fue duro. muy introspectivo. Abrí los ojos y no, o sea, dónde estaba, quién era, dónde estaba mi identidad. O sea, Despersonalización. despersonalización total. Y puesto que habían pasado tantas horas, pensaba que ya se tendría que haber pasado el efecto y que me había quedado así. Pero tenía un hilo del que colgaba que era esta familia. Y no voy a dejar que esto me impida tomar otra para curar esto. Pues creo que lo peor que puedes hacer es salir de un trip peor de cómo has entrado y tratar de solucionarlo de otra forma que no sea como otro trip. Creo que un mal trip las secuelas, perdón, de un muy mal trip, no estoy hablando de un trip que lo pasas puta, pero las secuelas de un muy mal trip, creo, con bastante certeza, que se tratan con otro trip. Pues se ha abierto la puerta de tu consciente y tu subconsciente, se ha cerrado con algo de tu consciencia, de tu subconsciente que no estás sabiendo asimilar, lo que tienes que volver a hacer es abrir otra vez la puerta, meter eso de la conciencia en el subconsciente, procesarlo, volver a subirlo y dejarlo ahí. Entonces ese creo que fue mi peor trip, pero a la vez mi mejor. Pues nada, Cristian. Es muy bueno, Cristian. Un Muchas placer. gracias por venir, tío, lo primero. Así fue un placer. Espero que hayas estado a gusto. Está cómodo. Muy a gusto, Está está a gusto. perfecto. Enhorabuena por todo lo que estás haciendo, te lo mereces, tío. Eres un tipazo, podemos Sí. verlo. Gracias. Te lo mereces todo. Total. Y nada, chavales, dejaremos en la descripción todo lo de Cristian. Y nada, suscribiros. Generad buen karma en vuestra vida, Exacto. que es gratis y os estamos trayendo contenido bueno. Y nada, chavales, Muy nos bueno. vemos en el siguiente vídeo. Trip. Chao, chao. Chao, chao.